Hola a todos. Bueno, yo estoy exponiendo así, tal cual estuviera exponiendo en una clase, así que no veo mensajes ni nada, solo tengo a Alfred. Y bueno, para iniciar quiero darle las gracias, tal cual como dice Alfredo, nosotros nos conocemos ya más de 2 años, de hecho un buen periodo fuimos colegas y es un gran amigo mío, de hecho lo admiro mucho, de hecho por el tema que está haciendo, sé que él tiene varias iniciativas en LinkedIn, aquí en TikTok, con toda la comunidad, siempre está metido en este tema de generar estos espacios, ¿no? Para gente que esté interesada, para gente que quiere aprender un poco más, ¿no? Quiere una guía, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, agradecerle de antemano eso. Y bueno, el tema que hemos pensado con Alfredo en conversar el día de hoy es este, que es realmente muy interesante, que de hecho a mí me hubiera gustado, ¿no? También investigar, ¿no? En su momento y encontrar de manera sencilla, ¿no? En 40 minutos, que es lo que más o menos vamos a tener, eh, cuáles son como los tips, los consejos, ¿no? Alguien que me indique, ok, ¿qué es lo primero que tengo que aprender? El tema de la herramienta es indistinto, ¿no? Ahí ya ustedes se van a dar cuenta en la práctica que más allá de la herramienta es el conocimiento que uno tenga, ¿no? El aporte como profesional que uno le pueda dar a la empresa y poder solucionar pues, los problemas que encontremos, ¿no? Entonces Sí, vamos eso por iniciando. favor, diles a los chicos porque lo primero que se le dice cuando ellos dicen, quiero empezar a ser data scientist. Y lo primero que preguntan, ¿R o Python? Es lo primero que te digo, Sí, un claro. 90% que es lo que preguntan, ¿no? Pero ahí ya tú les vas a ilustrar. O sea, yo, miren, esa pregunta me va a adelantar ya. O sea, yo por bastante tiempo, por buena cantidad de años, y sigo teniéndole, ¿no? Un cariño especial a R, y me rehusaba un poco a entrar a Python hasta que ya era inminente de que, pues, todas las empresas te piden que aprendas Python, ¿no? Y definitivamente cuando he empezado me he dado cuenta que o sea, me gusta más, ¿no? Fue más rápido aprenderlo también. Y normalmente cuando vas a ver proyectos de otras personas, ¿no? En tu grupo de trabajo, te vas a dar cuenta que la mayoría está usando Python, ¿no? Pero, de hecho, aún tengo algunas aplicaciones que hice en R, ¿no? Y se puede mantener, es software libre, entonces no hay problema. Pero sí, mi corazoncito es R, pero la verdad, siendo sincera, utilizo más Python, ¿no? En la actualidad. Ya bien, entonces quería empezar con esta frase, ¿no? De una definición, ¿no? ¿Qué es un data scientist, ¿no? Como tal, es una definición de John Wills. Esta persona publicó este tweet ya hace bastantes años, como ven ahí en el 2012, ¿no? Por ahí ya estaba más o menos de moda este término. Y decía pues que es una persona que es mejor en estadística que cualquier persona o cualquier ingeniero de software, pero también es mejor en ingeniería de software que cualquier estadístico, ¿no? Entonces, hace referencia a que un data scientist es como una persona que tiene que saber un poco de todo, ¿no? Pero algo muy cierto, y es una frase que seguro la conocen, es que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces siempre es importante tratar de encontrar como una ruta de aprendizaje y enfocarse bien, ¿no? Hay otra frase que sí quería agregar, que es esta de aquí, que es de Tom O'Reilly. No sé si ustedes lo conocen, pero esta es una persona que ya tiene sus años, ¿no? Tiene como 70 años, pero es uno de los que acuñó estos términos de la web 2.0, la web 3.0, ¿no? Esos términos que están muy enfocados al tema de la tecnología, ¿no? Es uno de los que impulsó incluso el tema de los lenguajes open source, ¿ok? Entonces es como un capo y dijo esto, ¿no? Que no hay límites, en inglés obviamente, ¿no? Dijo que no hay límites cuando decidimos ser quienes transforman al mundo a través de la ciencia de los datos. Y es una frase que me gusta mucho porque ustedes saben que hay muchas carreras, ¿no? Está pues, la gente que estudió administración, estudió contabilidad, ¿no? La gente de marketing, ¿no? Cada uno con sus tareas muy particulares, ¿no? Aportan valor de distintas maneras. Pero algo que me gusta mucho de mi carrera es que son los profesionales que no le tienen miedo a ensuciarse las manos y desarrollar algo, o sea, desarrollar algo de nada y que se ponga en producción y que realmente cambie la forma en que se está trabajando. ¿Okay? Cambie la estrategia, cambie cómo los vendedores hacen su proceso, cómo los vendedores ofrecen, cómo lanzamos una campaña, ¿no? Entonces, realmente son cosas que tú terminas viendo que sí generan cambio. ¿Okay? Hay muchas otras áreas que también lo hacen, pero nosotros desde el lado de datos, ¿no? Del lado de la data es de donde generamos este cambio. No necesariamente, bueno, hay otras herramientas, como sabemos, pero en nuestro caso yo siento que es algo
bastante tangible, o sea, lo hacemos en base a cosas que realmente están sucediendo, ¿no? O sea, la venta mensual, por decir, es tanto, es un dato que existe, no es un dato que, estoy haciendo un focus group y 3 de 4 personas dijeron tal cosa, que puede ser un poquito más subjetivo, que tiene más sesgo, ¿no? Entonces, yo siento que de nuestro lado, de alguna manera nosotros damos soluciones con cierto nivel de certeza que de alguna manera nos da credibilidad en las mesas de trabajo, ¿no? Y eso es lo que buscamos básicamente, ¿no? Cuando ya formamos parte de un grupo de varios perfiles, realmente si ustedes se empoderan, cualquier cosa que ustedes digan realmente va a ser como que pese, ¿no? Esto lo está diciendo, no sé, pues el analista, el data scientist, ¿no? Entonces lo está diciendo una persona que sabe, que conoce lo que está sucediendo en la empresa, ¿no? Eso. Bueno, como ya lo comentó Alfredo, ¿no? Yo, bueno, soy Data Scientist Senior en Alicorp. Tengo más de 5 años de experiencia. Yo me gradué por ahí en el 2017, ¿eh? Sí, más o menos. Adicional a eso, trabajo como docente en WE. De hecho, ahí también todavía somos colegas ahí con Alfredo. Él también dicta algunos cursos. Yo también de Python, de hecho. Algunas de mis redes, por ahí si quieren contactarme, no está ahí mi Gmail, mi LinkedIn, por ahí mi Instagram también. Y bueno, lo primero que quería contarles es un poco sobre Ahí mi falta que te trayectoria. gusta viajar, te diré, ¿ah? ¿Sí, no? Ahí Sí, falta, contar un falta que poco te de guste mí. viajar y te gusta correr, esos Sí, es dos. cierto, cierto, cierto. Importante, chicos, que siempre tengan un hobby así bien definido, ¿no? Algo que los defina, ¿no? Siempre. Y un consejo ahí chiquito nada más, siempre si es que no tienen algo que sea lo suyo, leí un libro, que seguro conocen mucho, ¿no? De hábitos atómicos, que dice que si no tienes bien claro, pero sí tienes una visión a futuro de lo que, o cómo quieres que te conozcan, es como que tienes que engañar a tu cerebro, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, sí, yo soy una persona que le gusta leer, ¿no? Y lo tienes que contar a todo el mundo. Y una vez que lo cuentas a todo el mundo, es como que tu cerebro te obliga a tener que cumplir esa figura que estás construyendo. Entonces te pones a leer porque dices, no, estoy diciendo que leo y no leo, ¿no? Me pasó lo mismo con las carreras, ¿no? Yo empecé a decir, no, sí, a mí me gusta correr, no me gustaba tanto. Y empecé a ir a carreras y ahora voy casi todos los domingos, en la semana también trato de ir. Entonces, siempre traten de buscar algo que los despeje, ¿no? Muy distinto a lo que normalmente hacen. Paréntesis. Listo, entonces, un poco de mi trayectoria, de cómo llegué a ser Data Scientist, claro, no les voy a poner ahí mi CV, pero sí un poco sobre los 3 grandes hitos a nivel de trabajos que me llevaron a donde estoy, ¿no? Básicamente. Cuando yo egresé, bueno, cuando yo estaba estudiando incluso todavía en la universidad, soy, como ya dijo Alfredo, soy licenciada en estadística de San Marcos. Yo sé que la carrera en la UNI, en agraria, es como ingeniería, ¿no? Pero si ustedes comparan las currículas, en realidad es bastante similar, ¿eh? Por ahí hay algunos actualizaciones, por ejemplo, de la agraria que me gustan mucho, me parece muy interesante, tiene la ventaja que refuerza skills bien, bien potentes a nivel de negocio, ¿no? De perfil con habilidades blandas, me parece buenazo. En mi caso, bueno, yo me gradué de San Marcos y, bueno, en el caso de San Marcos la currícula de estadística es más, ¿cómo lo diría? Más técnica, digamos, sí, más técnica sería la palabra. ¿Okay? Brigitte, ahí hay un puntito, Dime. lo que estás hablando de la malla, es Ujú. que en la web, yo he buscado la malla estadística de San Marcos, ¿ya? Y está el 2016. Sí, Entonces, pero cuando yo lo posteé, me dijo una chica de que eso ya lo han actualizado. no, y de Bueno, hecho eso ya es ahorita cuestión de las está personas, en ¿no? camino a cambiarse nuevamente, sí, es un tema ahí en la escuela. Lo Sí. querido, ¿no? Sí, no, yo estoy en un grupo de WhatsApp que a veces me salgo porque la gente está peleando ahí de que no, sí, sí deben cambiar, no deben cambiar, etcétera, ¿no? Pero, o sea, yo me imagino que cuando cambie, probablemente la motivación principal es cambiarle los nombrecitos, ¿no? A los cursos como tal, ¿no? Porque hay cursos que como tal tienen un nombre así tipo análisis real, ¿no? O sea, como un nombre sacado del ombligo que se pueden parecer como muy de matemática, ¿no? Entonces quieren un nombre así más pomposo, ¿no? Más Sí, sí, sí. rimbombante con respecto a lo que está de moda, ¿no? Sí, al final te voy a comentar algo respecto a un curso que he estado viendo que no se abrió porque no tenía el nombre vendedor. No, Ya, ya luego te sí, comentaré. sí, ok. Te creo que normalmente pasa. Bueno, comentándoles acá de los 3 hitos, o sea, son varios trabajos que he tenido, ya como les digo, ya desde el 2017, ¿no? O sea, yo empecé haciendo mis prácticas preprofesionales en la Caja Metropolitana. Si ustedes han escuchado sobre la Caja Metropolitana, es una institución súper antigua,
¿ok? No es nada moderna, obviamente no va a aparecer en Great Place to Work ni nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? No? Yo estuve en un área de créditos pignoraticios, entonces estaba ahí en una gerencia, mi jefe era el gerente, tal cual, ¿no? Yo le hacía los análisis para el directorio. Entonces ahí empecé como practicante, luego seguí como analista, estuve buen tiempo, más de 2 años o algo así. El detalle es que, si bien es cierto, yo me había graduado de estadística y sabía pues de modelos multivariados, no sabía de serie de tiempo, etcétera, no lo aplicaba directamente ahí. O sea, por ahí algunos pinitos que yo quería hacer, ¿no? Mi regresión, ¿no? Imaginemos. Y lo presentaba y era como que, wow, ¿no? Pero el detalle era que lo que sí, digamos que me aportó fue que de alguna manera como yo trabajaba directamente con el gerente, me dio una especie de mentoría, ¿no? No de coaching, ¿ok? Hay que hacer una diferencia ahí entre mentoring y coaching, ¿no? Porque el coaching es más orientado al, digamos, a un objetivo temporal, ¿no? O sea, te coachea para que, no sé, pues para que alcances el puesto de junior a semi-senior o de semi-senior a senior, ¿no? Digamos, eso es como un objetivo claro en un periodo corto de tiempo. En cambio, el mentoring es como a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es la visión que tú quieres dar? ¿No? Entonces, en mi caso, sí me empoderó, o sea, de lo que es un pollito, imagínense, ¿no? Recién salida de la universidad, me empoderó para que yo pudiera ir a otra área, ir al área de sistemas, ir al área de riesgos, consultar, preguntar, cuestionar sobre todo, ¿no? La data que se están enviando, ¿no? Me ayudó en eso. Me ayudó también en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Nosotros diseñábamos presentaciones, ¿no? Para el directorio, ¿no? Hubo un momento en el que yo como practicante, imagínense, ¿no? Ahí en la sala de directorio con toda la gente, los auditores de la SBS, los gerentes generales, ¿no? Ahí tratando de explicarles lo que había, lo que había puesto en mi informe, ¿no? Entonces eso sí como que me ayudó, ¿no? A perder el miedo de interactuar con otras personas, ¿no? De otros rangos, sobre todo. Pero, seguramente a todos les va a pasar, ¿no? O sea, se van a demorar seguramente en encontrar su primer trabajo, su primera práctica, porque hay mucha competencia, ¿no? Para este tipo de puestos de analista, postulan pues ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, que salen un montón, eh, no sé, pues distintas carreras, ¿no? En general, que ahora vamos a revisar. Y, Brigitte, hay algo que tú interesante has dicho sobre las prácticas, ¿no? Y yo siempre es algo que yo también te lo comenté a ti, lo conversamos en su momento, que algunos chicos piensan que es fácil, ¿no? Inclusive yo cuando te pregunto, oye, mira este CV que, pucha, hay un practicante y normalmente los CVs que están mal estructurados son de nacionales. No, sí, no, o sea, no se toman el tiempo de averiguar, de ir viendo y toda esa parte de ahí, ¿no? Sobre todo es esa parte que no se toman el tiempo de estructurarlo, de ver ya, pucha, ponte que a San Marcos vi a uno y no se pueda tomar, pero es algo muy, muy interesante y por lo que he visto, y es algo que, como te dije, y es algo que a mí me gusta de ti, es que tú tienes ese lenguaje que te ha ayudado esa práctica por lo visto, ya, te ha ayudado a que puedas tener un lenguaje natural al momento de explicar, porque yo cuando he conversado con otras personas que también son data scientists, tienen un lenguaje demasiado técnico, pero tú entiendo que por esta formación que has tenido, por conversar con personas que son ajenas al mundo de la sí, claro. analítica, tienes que darle un lenguaje normal, ¿no? Porque de nada te va a servir que tú seas demasiado técnica al momento de que se puede llevar todo esto, ¿no? Claro, hay un concepto que siempre se menciona, ¿no? Que es que te compren la idea, ¿no? De nuestro lado, de analítica avanzada, digamos, lo que siempre buscamos es que el cliente o el gerente o el director te compre la idea de lo que tú estás presentando, ¿no? O sea, es un concepto ya bastante trillado, ¿no? De que, estás inventando la pólvora, es lo máximo tu análisis, pero no te lo creen porque por ahí hay algunas habilidades blandas que no están desarrollando, hay algún espectro medio autista en el perfil del desarrollador, puede darse, es la realidad, y no lo está vendiendo bien, ¿no? Entonces, sí es importante, sí es necesario, ahí me estoy adelantando, pero sí es necesario llevar un curso que no sea de Python, no sea de R, no sea de Machine Learning, sino sea un curso, no sé, pues de Cloud, por decir alguno, háganlo, chicos, ¿no? Inviertan en eso y definitivamente no va a ser una pérdida de dinero, va a ser una buena inversión, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede con este primer trabajo, no? Yo estaba ahí como 2 años, estaba más de 2 años y no me movía, estaba muy cómoda, ¿no? Estaba muy cómoda. Entonces, hay un concepto que siempre dicen, ¿no? Que el límite de tu competencia es justamente cuando avanzas a un nivel en el que ya eres incompetente, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a incompetencia, es como que, ya, quiere decir que hasta ahí es tu tope, ¿no? Digamos.
Entonces, ¿qué sucedía ahí? Como yo no había visto nada de modelos analíticos como tal, o sea, solamente había estado trabajando así en Excel, tal cual, descargando mi información, no me conectaba a ninguna base de datos, todo era muy rudimentario. Yo tenía miedo, ¿no? De dar ese salto. O sea, ¿cómo me mando a trabajar tal cual como estadística, ¿no? Y para esos tiempos ya estaba de moda el concepto de data scientist, ¿no? No Entonces, conocías el cloud computing todavía. imagínate, ¿no? Yo estaba en la nada. No, no estaba en la nada, pero lo tenía todo teórico. O sea, era muy teórico y siendo sincera, yo tenía mucho temor de no cumplir las expectativas, ¿no? Si es que yo me cambiaba de trabajo. Entonces, lo primero que hice, recuerdo, ¿no? No voy a decir dónde, pero empecé a llevar un cursito de Machine Learning. Dije, no, tengo que recordar, porque ya para eso ya había egresado, ya era analista de créditos, eso ya había egresado, y como que ya me había medio olvidado, pues, ¿no? Y en la universidad ahora sí está súper de moda que tienen que presentar todo en R o en Python, ¿no? Pero cuando yo estaba en la universidad era R nada más, ¿no? E incluso a los inicios de mi carrera era SPSS, ¿no? Imagínense. Y R, ¿no? Y, por ejemplo, en la universidad no llevé nada de Python. O sea, no sabía Python. Brit, hay algo que te acuerdas que me comentaste, para que los chicos sepan, que tu Mm. profesora no sabía R y te obligó a que hagas en R tu tesis. Imagínate, sí, tal cual. Mi tesis fue en R, sí, exactamente. Y le agradezco, ¿no? Le agradezco porque me hizo, es que como les digo, siempre mientras estén incómodos, están creciendo. Esa es la frase, ¿ok? Entonces, bueno, yo terminé, estaba ahí, estaba cómoda, hasta que pues uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta de que estás demasiado cómoda y sobre todo vas viendo tu entorno, ¿no? Tu entorno, ves que algunos están tomando riesgos, están escalando. Y si bien es cierto, uno siempre se tiene que comparar con uno mismo, ¿no? Que uno compite con uno mismo, el entorno sí importa bastante, ¿no? Si tú ves que tus amigos cercanos no están avanzando y si realmente te aprecian, te van a decir, oye, tú eres capaz de más, ¿no? Entonces, y uno mismo, si es que no tienes un entorno así tan cercano, uno mismo también tiene que cuestionarse en qué lugar está y dónde quiere llegar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que con lo que ganaba, que no era tanto, porque recién había egresado, y ese es el problema cuando se mantienen mucho tiempo en un trabajo que digamos que no remunera tan alto, digamos, es que cuando vas subiendo de puesto, ese cambio, ¿no? Ese cambio de salario no es tan alto como lo sería si es que te cambias de trabajo a un puesto distinto. ¿Ok? Entonces ahí tómenlo en cuenta y evalúenlo, ¿no? Entonces, tomé un curso de Machine Learning, etcétera. Yo sentí que, bueno, sí, ya recordé esto, se hace así, esto se hace así, pero no lo había aplicado. Entonces empecé a postular así, empecé a postular como loca, la verdad. Y encontré esta empresa, ¿no? Esta consultora que se llama Infórmese, que es una consultora que hace trabajos pues para Colombia, para Ecuador, así como en toda Sudamérica, y me dio la oportunidad. Recuerdo que en mi entrevista, el líder que me entrevistó, no solamente fue como que, a ver, cuál es tu perfil, ¿no? O sea, me dio un caso de uso, ¿no? Me dijo, a ver, resuelvo, haz todo la parte de código, hazme una PPT donde no me muestres código, ¿eh? Sino muéstrame cómo venderías tu proyecto. Ese fue mi examen de entrada, tal cual. Entonces, nada, yo hice mi PPT, todo, consulté a algunos amigos que también ya habían empezado en este mundo de realizar proyectos, y eso es bueno, ¿no? Siempre investigar todo. Cuando lo presenté, y yo como que fui sincera, le dije, bueno, mis tareas han sido estas, pero yo soy licenciada en estadística, o sea, los conocimientos están ahí, solamente que falta experiencia, ¿no? Tal cual. Y no sé, creo que vio algo en mí, ¿no? Vio algo en mí y me aceptaron. Me aceptaron. Y de hecho yo empecé en ese trabajo y me dijeron, tú eres la primera mujer en 15 años que contratamos como consultora. Siempre eran consultores hombres. Cuando yo entré, los chicos ni me hablaban. Yo decía, ¿qué les pasa? ¿No? Están volteados en su silla, nadie hablaba. Pero al final nos hicimos muy amigos y todo, y aprendí un montón porque tenían una línea de aprendizaje, y eso es importante que ustedes evalúen, porque cuando ustedes postulan a un trabajo, no es solamente que ellos los están evaluando a ustedes, sino ustedes también están evaluando cuál es la línea de crecimiento y de aprendizaje que les están ofreciendo. ¿Okay? Entonces a mí me decían, ok, tú no has llevado proyectos, entonces no te puedo lanzar directamente un proyecto, tienes el puesto de consultora, pero era como una consultora junior, ¿no? Entonces yo empecé con un perfil de, ok, en esta consultoría nosotros trabajamos bolsas de horas, trabajamos proyectos, pero también trabajamos capacitaciones. Entonces, como tú tienes tus conocimientos técnicos, vas a empezar capacitando, ¿ok? Entonces, tuve un periodo ahí de adaptación y empecé a dictar cursos, ¿no? A dictar cursos en institutos, a profesionales así como el analista, no sé, pues
de alguna empresa en específico, ¿no? Entonces tenía 2 alumnitos, 6 alumnitos, por decir, ¿no? Y ahí empezaba a quitarles cursos de preparación de datos, de regresión, de árboles de decisión, ¿no? O sea, temas así como bien, bien puntuales y por cápsulas. Y cuando ya fue pasando el tiempo, como que me fueron añadiendo a ciertos proyectos en los cuales, ponte, en un primer momento yo no era la que lideraba el proyecto, pero sí llevaba, por ejemplo, un segmento, ¿no? Hicimos un proyecto ahí para Caja Huancayo de segmentación y estaba por un lado los créditos minoristas, estaba por otro lado los créditos hipotecarios, ¿no? Entonces son figuras distintas y asignaron como un consultor en cada lado. Pero adicional a eso, o sea, llevas proyectos de a nivel financiero, a nivel retail, llevas la parte académica. Entonces, como hice proyectos para Enel de Colombia, ¿de acuerdo? Eh, y la ventaja es que veías de distintos rubros. O sea, al final te dabas cuenta que la estadística era como tal cual, ¿no? Como un vestido que paraba cambiando ahí nada más de rubro, ¿no? Y finalmente las soluciones eran, más allá del algoritmo, eran segmentación, predicción o, no sé, pues necesitamos un dashboard, ¿no? Tal cual. Entonces ahí lo bueno es que fui aprendiendo, ¿no? Fui aprendiendo más y de todas maneras tenía que aprender Python, ¿no? O sea, de todas maneras, porque había organizaciones que sí lo usaban, ¿no? Había otras que tenían su licencia IBM y usaban Modeler, que también en su momento aprendí Modeler porque estaba ahí, ¿no? Y una vez que ya llevábamos proyectos, me asignaron a otro tipo de consultoría que era bolsa de horas. Entonces ahí era como que, ok, te vas a reunir con una persona de, no sé, pues de otra empresa, de SUNAT, digamos, por decir, y vas a estar 3 horas, 4 horas y lo vas a coachear, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer para modelar la información? Porque la idea era que el conocimiento se quede con la otra persona. Yo les recomiendo, chicos, que encuentren este tipo de trabajo, ¿no? El game changer, ¿ok? Ese trabajo que realmente les dé la visión, si es que ustedes no lo tienen claro, les dé la visión de, ok, ¿en qué me quiero especializar? Porque si bien es cierto, aprendes mucho en la consultora, sí te abruma bastante. O sea, llegó un momento en el que había mucha carga laboral y lo peor es que tu cerebro está partido porque tienes que trabajar bolsa de horas, consultoría, por ahí un curso, entonces estás full, full, full. Y aparte tienes que capacitarte, porque es que siempre tienes que hacer como que soluciones innovadoras para los clientes, ¿no? Y saber vender a los clientes eso. Y son clientes, pues, muy especiales, ¿no? Eso me ayudó mucho para trabajar con clientes, porque hay proyectos en los cuales el sponsor es alguien que sea como que tiene muy metido cuál es su solución, y si tú llegas y le dices, oye, no, tu problema no se va a solucionar con eso, se cierran, ¿no? Entonces, tienes que ahí trabajar mucho la forma en que le estructuras, ¿no? El plan de trabajo, ¿no? Cómo es que vas a pilotear eso, cuál es el resultado que va a obtener, ¿no? Y una vez que te crea y que realmente le dé como confiabilidad a tu propuesta, recién se va a ejecutar y recién van a pagar y tal cual, ¿no? Ahí recién empieza el proyecto. Entonces eso era importante, o sea, había como un equipo que vendía las ideas a distintas empresas, pero de todas esas presentaciones, unas cuantas nada más se volvían proyectos, ¿no? Y ahí dependía mucho de que, ok, qué tan bien lo hizo el consultor presentando su idea, ¿no? Entonces ahí fue donde yo más o menos entré en conciencia de que, ok, me quiero seguir especializando en el sector financiero, hacer credit scoring, ¿no? Que era una de las cosas que hice también. O sea, credit scoring de tipo creación, behavior, etcétera, crédito hipotecario, que también por ahí trabajamos. O, no sé, pues quiero dedicarme a la docencia, que también es válido, y me ayudó también porque ahí practiqué bastante para dictar cursos. O quiero dedicarme a el sector retail, que finalmente fue el sector en el que me decanté y en el que he tenido mis siguientes trabajos, ¿no? Por eso le he colocado aquí esta siguiente sección que son los focal jobs, y ya son trabajos más orientados a un solo espectro de, digamos que de productos, ¿no? Inicialmente empecé en farmacias peruanas, ¿no? Que yo no empecé en planilla de farmacia, sino empecé como un externo, ¿no? Entonces ahí trabajé como data science, pero como un junior, digamos, ¿no? Me ayudó también porque hay un buen clima laboral, entonces ahí es importante que vayan escogiendo bien sus trabajos. Una de las ventajas que he tenido es que todos mis trabajos siento que han ido así como en su vida, ¿no? O sea, a nivel de clima laboral, a nivel de retos, ¿no? Eso. Entonces estuve en farmacia, luego estuve en Totus estaba en una célula analítica, pero dentro de un área de marketing. Entonces era muy comercial el área. Y el detalle de un área comercial es que las cosas suceden muy rápido. Entonces tienes que darle soluciones rápidas. Y es no en Totus como tal, sin la tienda, sino es en Totus App,
que por ahí Alfred les ha contado seguramente, él trabaja ahí también en TotusApp. Y lo que sucede es que la app es medio nueva, ¿no? Entonces nosotros éramos medio autónomos y cualquier iniciativa que salía era como que nosotros lo construimos, nosotros diseñamos el experimento, lo piloteamos, hacemos el dashboard para ver los indicadores, como que hacías todo prácticamente, ¿no? Si ibas a lanzar una campaña, tú cargabas los cupones, tú medías la redención, tú tratabas de optimizar el monto, hacías todo. Entonces, eso también es bueno, en parte, ¿no? Por un lado malo, porque digamos que no te focalizas tanto en desarrollar tus habilidades como data scientist, sino que terminas haciendo cosas operativas, terminas haciendo dashboard, terminas conversando con el área legal para que te corrija, no sé, pues el arte, terminas haciendo de todo. Acá dice a lo startup, dice, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, y hay muchas otras empresas, ¿no? Como que están en crecimiento, ¿no? Ahí tenemos las fintech también, ¿no? O sea, Yape, por ejemplo, Agora, ¿no? Que también trabajan así, trabajan muy rápido, ¿no? Con soluciones que realmente si es que falla, ya cambiamos y hacemos otra simulación. Entonces, te ayuda en el tema dinámico y en el tema de que te hace responder, digamos que, y ser creativo eh, al ritmo de cómo piensa el área comercial. ¿Okay? Entonces, eso fue bueno. Y eso, digamos que en estos dos puestos, o sea, digamos que en farmacias estaba como data science, ¿no? Y data scientist. Y cuando estaba en Totus, ya no, era como que estaba en un área de growth hacking, porque se basaba mucho en la experimentación, ¿ok? Y posterior a eso, pues ya con todo ese know-how, ¿no? De saber la parte analítica, de haber aplicado modelos en una consultora, pues digamos que pasé ese proceso de Alicor, que si alguno de ustedes conoce, bueno, esta empresa realmente el proceso fue decir más largo de mi vida, de verdad. Yo pensé y le conté a Alfredo que la última prueba iba a ser que, no sé, pues corre 10 kilómetros y es tu prueba final, ¿no? Sí, tal cual. Fue demasiado largo. Claro, cuando llegas a ese nivel ya no es que te van a pedir exponer o, no sé, pues córrete un modelo de regresión, un modelo de árbol, un XYBoost, no te van a pedir eso, porque para ese momento, con la experiencia que tienes, ya está como validado de que, ok, tú sí conoces, o sea, sabes programar en Python, conoces las herramientas, pero ¿cómo interactúas tú con otras figuras, ¿no? Con directores, con gerentes. O sea, cómo vendes un proyecto, cómo puedes diseñar la estructura de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Y llevarlo a cabo. Cómo puedes mentorear a otras personas que van a ser, que van a estar en tu equipo, ¿no? Y si realmente sabes trabajar en equipo, eso es súper importante, que sepan trabajar en equipo. Entonces, como dice Alfredo y como ya lo he mencionado también, pues ahora estoy trabajando en Alicor, ya tengo esta posición de senior y ahí es importante que conozcan que pues hay distintos roles, ¿no? Cuando uno va avanzando. Ahora, cuando he iniciado en Alicor, que algo que me ha gustado mucho en el área que estoy es que, claro, todos son data scientists, senior, junior, etcétera, es que, claro, la mayoría son estadísticos, pero también vemos personas de otras carreras y de hecho yo misma conozco, y ambos conocemos con Alfredo, por ejemplo, a un colega nuestro, a un ex colega nuestro, un amigo, que es Diego Acevedo, que por ahí si alguno lo conoce también dicta cursos. Es un caso bien, bien particular, te diré, No, ¿ah? no, yo lo tengo que Sí, decir, de todas maneras. un Ya, o caso muy sea, particular. sí, o sea, las carreras típicas son que hayas estudiado estadística, tal cual, matemáticas, tienen toda la base de matemática, y si tienen habilidades blandas, lo máximo, ingeniería informática, ingeniería de sistemas, ciencias de la computación. Hay un practicante que ha entrado a nuestra área que es de ciencias de la computación, es un capo, ¿no? Pero le falta justamente la experiencia, ¿no? La experiencia de negocio, ¿no? Ver proyectos, economía, ingeniería industrial, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí le añadí este mensajito, ¿no? De que la clave es adquirir las habilidades técnicas. Entonces, si tú sabes, ¿no? Que la carrera que has estudiado no es tan afín, que todavía te falta un poco para tener el mismo piso, por lo menos, ¿no? El mismo piso que alguien que egresó, pues, de la carrera de sistemas o de estadística. Entonces, tú mismo tienes que autoevaluarte y darte cuenta que, ok, me falta aprender algunas herramientas, ¿no? Entonces, el caso de nuestro amigo, ¿no? De Diego Acevedo, es que él es licenciado en administración, ¿ok? Entonces, incluso él, sus primeros trabajos fueron, y él me lo contó, en recursos humanos, ¿no? Entonces, pero él se dio cuenta, ¿no? De que sus habilidades, pues, digamos que sí podían estar orientadas a la ciencia de datos, él se capacitó
De hecho, tiene su maestría en estadística aplicada, ahorita es jefe en Molitalia, y cuando trabajamos juntos en Totus, era mi par, o sea, teníamos el mismo puesto, y realmente él también dicta cursos, y realmente varias veces incluso intercambiamos ideas de soluciones, y no tenía nada que envidiarle a un egresado de estadística. O sea, yo diría que es alguien muy capaz, muy pro, y con mucha visión, sobre todo muy talentoso para programar y todo, ¿no? Ahorita ya está en una posición de jefe, pero a nivel de desarrollador, pues no tenía ningún problema. Entonces eso, ¿no? O sea, que no los detenga la profesión en la que estén, ¿no? Ahora, el detalle, como creo que leí al inicio, que estaban empezando, no es que tampoco yo soy, no sé, pues, soy electricista y quiero ser data scientist, ¿no? No digo que no se pueda, pero algo adicional que tienen que evaluar es que si realmente tienen esas habilidades, ese pensamiento crítico, ese pensamiento innovador, de querer investigar, sienten que tienen skills para programar, para diseñar, no sé, pues proyectos, para, digamos que llevarlos a cabo de forma exitosa, ¿no? O sea, reconocer en uno mismo, ok, estas son mis habilidades y cómo las puedo potenciar, ¿ok? Entonces, justamente en cuanto a la ruta de habilidades, por acá había hecho como un listado, ¿no? Entonces, lo principal es los lenguajes de tal cual, ¿no? Los lenguajes de programación. He puesto en primer lugar a Python, ¿no? Porque como les he dicho, es el que está más de moda, el que más les piden en los trabajos. La mayoría de soluciones actualmente que están ahí en Alicorp también están trabajadas en Python. Cuando estuve en Totus hice algunas cosas en R, también me gustó. La curva de aprendizaje en Python yo diría que es más sencilla, más rápida que en R. Siento que en R necesitas habilidades un poco más profundas de programación, pero depende de la habilidad de cada uno, ¿no? Y SQL lo puse por aquí, porque si bien es cierto, no es como tal una herramienta para Machine Learning como tal, o sea, sí tiene módulos de Machine Learning, ¿ok? Entonces sí se puede hacer, yo he hecho modelos de segmentación aquí en SQL, gasta sus recursos y claro, hay que pagar y todo, pero tiene sus módulos ahí para conectar con Databricks, generar modelo, desplegarlo, se puede hacer. Y la otra ventaja es que, por ejemplo, cuando uno trabaja con SQL, ya digamos que accedes a tu base de datos, la información está más democratizada, ¿no? Entonces es como confiable también. A nivel de otras herramientas de análisis de datos, típicamente el Excel, o sea, el Excel no lo pierdan de vista. Yo sé que cuando ya están en un nivel de data science dicen, no, todo lo voy a hacer en Python. Hay cositas que se pueden hacer en Excel. Excel es muy potente, tiene el tema de sus macros que se puede hacer, se puede trabajar. De todas maneras, es importante que lo conozcan Y y ahora lo que le puedes es un meter código básico. de Python a Excel, mejor todavía, ¿no? Exactamente, ahora tiene ese módulo ahí en Excel, tiene esa actualización. Este año salió, ¿no? Y sí, de todas maneras. Poco a Ahora, poco. Power BI es el siguiente pasito, ¿no? Es como el Excel repotenciado, ¿no? También es una herramienta importante, ¿no? Si ustedes trabajan visualización de datos, y ya en visualización de datos, si bien es cierto, Power BI es líder, hay empresas, por ejemplo, las que tienen GCP, claro, tienen Locker, ¿no? Ahí, Alfred, por ejemplo, a ti te gusta trabajar con Locker y tiene su herramienta de visualización, ¿no? Hay otras herramientas también que pueden estar explorando a nivel de visualización, pero estas como las más populares, ¿ok? Ahora, a nivel de base de datos, tenemos pues, GCP, AWS, Hadoop, Spark, ya depende pues digamos que la empresa en la que estén, porque normalmente estas licencias de acá no son como que, voy a tener un año GCP, ¿no? Es como que si ya toman la gran decisión de amarrarse con GCP, es como que lo van a tener 10 años, 20 años, ¿ok? Por lo menos. Entonces, también importante que conozcan, ¿no? Conozcan de base de datos, porque si bien es cierto, nuestro perfil es de data scientist, no de ingeniero de datos, ¿no? Va a llegar un momento en su etapa de junior o de semi-senior en las que ustedes van a tener que hacer de ingeniero de datos y van a tener que construir su data, ver la calidad, etcétera, porque el área de Big Data, digamos que su data lake no está completo, por decir, ¿no? Su data lake no está completo, recién están recopilando la información, entonces van a tener que hacer ustedes eso para poder empezar a pilotear, por ejemplo, algún proyecto y poder vender sus ideas, ¿no? Y vender el conocimiento que tienen. Porque no es que, no, sí, los de Big Data dicen que toda la data va a estar para el 2027, entonces no podemos hacer nada, no podemos hacer nada a nivel analítica avanzada. No funciona así. Si no se puede acceder a la información en este momento, uno tiene que ver la manera de, ok, ¿cuáles son las fuentes de origen? Voy a consolidarlo yo, voy a empezar a juntarme con negocio y voy a
empezar a definir cuáles son las reglas de negocio, darle calidad a la data y definir un piloto para un segmento en específico, cosa de que en el camino, en todo el espectro de, digamos que de soluciones de la empresa, cuando Big Data tenga la información, pues ya digamos que este piloto se vuelve en algo más generalizado, más escalable, ¿ok? Ahora, trabajar en GCP es súper súper amigable. De hecho, yo lo aprendí cuando empecé en farmacias peruanas y cuando entré ahí, claro, yo tenía conocimientos de SQL, pero nunca había trabajado en GCP, ¿ok? Entonces ahí fue cuando yo empecé y claro, mis códigos a nivel de extracción de base de datos, manipulación, como que no eran los más complejos del mundo, ¿no? O sea, ya poco a poco con la experiencia, como les digo, de todas maneras, no llevé incluso ningún curso de tal cual de GCP, pero fue porque tenía la ventaja de que era mi día a día. Entonces, eso te obliga, como les digo, la incomodidad te obliga a que tengas que aprender, ¿ok? Eso es a nivel de bases de datos. A nivel de Machine Learning, claro, es importante que ustedes... acá se quedó NPS de satisfacción. Ya, acá, error, ¿no? A nivel de Machine Learning es que aprendan, pues, las técnicas que existen, pues, ya sean las más típicas, las clásicas, ¿no? Tipo regresiones, pero también las que se van, digamos, que van saliendo al mercado, ¿no? Por ejemplo, a nivel de regresión, no te quedes con la regresión múltiple, ¿no? Hay otras regresiones, está la regresión Ritchie, está la regresión Lazo, la bayesiana, que es también muy interesante. Ya, si se van ahora a Machine Learning, ya ahí sí entrarán en el tema de modelos de predicción a nivel de árboles, de XGBoost, ¿no? A nivel de segmentaciones también el K-means, otros tipos de segmentaciones que no sean necesariamente para variables numéricas, que pueden ser pues variables de tipo jerárquicas, ¿no? Ya, si no están trabajando, digamos que modelos de predicción o segmentación, es necesario que también conozcan otros tipos de técnicas que no son necesariamente para eso, sino pueden ser para reducción de dimensionalidad, por ejemplo, ¿no? Análisis factorial, análisis de componentes principales, porque normalmente en las empresas tienen un montón de variables, ¿no? Entonces, a la hora de que cuando quieren seleccionar, ¿no? Cuando quieren seleccionar, entender por lo menos de qué tratan las variables, un paso importante puede ser, ok, voy a hacer un análisis de componentes principales que me va a permitir priorizar por cada factor, por decir, ¿no? El factor demográfico, ¿no? El factor transaccional, ¿no? El factor, no sé, pues de información de censos, por decir, ¿no? Por decir, digamos que factores distintos, ¿no? Entonces, en cada uno, imagínense que hay como 100 variables, ¿no? Entonces, hacer un análisis de componentes principales o hacer un análisis factorial te va a permitir como que priorizar las variables que te importan para desarrollar tu modelo, ¿no? Entonces, si tú has comprado, no sé, pues info, ¿no? De alguna central de riesgo, no sé, pues de Equifax, por De ejemplo, ¿no? Wilson, de Ya, Wilson, pues, de sí, Wilson. claro, ya bueno, tú cuando haces ese tipo de análisis, tú le puedes decir a la empresa, oye empresa, ¿no? Si tú quieres hacer este modelo puede salir así genial, pero necesito información de Equifax y esta información cuesta, ¿no? Entonces, ¿con qué le validas tú de que la información sí va a servir? Ya con un modelo previo, así un pinito, de que, ok, mira, haciendo un análisis de componente principal, estas son las top. Entonces necesito esta variable. Ya ahí ya tú te deslindas y la responsabilidad y la decisión cae en el área ya, pues en el área de finanzas, el área de negocio, ¿no? Pero ellos ya tienen el know-how tuyo de qué es lo que tú les sugieres como profesional, ¿ok? Entonces ya queda en ellos de que de pronto, ok, el modelo no será tan preciso porque solamente estamos tomando 3 factores, ¿ok? Este de aquí no, porque no se cuesta mucho, por decir. O de repente este año no, pero el próximo año con el presupuesto del otro año sí vamos a compararlo. Pero ya está, o sea, tú le has dado todos los lineamientos de qué es lo que necesita. Y el último componente, la última habilidad que les recomiendo son el componente de matemáticas, ¿ok? Entonces, no es solo aprender técnicas de Machine Learning o de Deep Learning, que son las redes neuronales también, o no sé, pues, sino también aprender el tema, digamos que un poco más profundo de qué es lo que está por detrás de las técnicas de Machine Learning o las técnicas clásicas, es súper importante para que, parece mentira, ¿ya? Pero toda la parte técnica, ¿no? Es importante que la conozcamos para que podamos explicarlo a una persona que no es técnica, ¿ok? Entonces, si tú realmente lo dominas, tú lo puedes explicar hasta en una pizarra dibujándolo con manzanitas, pero es porque tú lo dominas, porque tú lo entiendes a profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos de matemáticas son importantes? Álgebra lineal, ¿ok? Y ahí la gente se está desanimando, te diré, ¿ah? Está No, triste ya cuando hablaste de eso.
Sí, no te creo, no, pero sí es importante, sí, o sea, yo diría que no le tengan miedo, ¿no? No le tengan miedo porque, por ejemplo, ¿no? Álgebra lineal, no es que vas a aprender todo de álgebra lineal, ¿no? Vas a empezar con tu álgebra lineal 1, ¿no? No, sino que, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, tú tienes que saber, un, concepto, un ejemplo chiquito, ¿no? Tú tienes que saber que si tú planteas una ecuación de regresión, ¿no? Y igual a xb, tienes ahí y si planteas otra ecuación de regresión, así una debajo de la otra, tú tienes que saber que si tú consolidaras todas las variables independientes, eso terminaría siendo una matriz, ¿no? Ah, esa matriz, ¿dónde la he visto? Ah, lo he visto en mi cursito de álgebra lineal donde hice la transpuesta de la matriz A, ¿ya? Entonces, más o menos tienes que asociar esos conceptos, por lo menos para poder dibujarlo y explicarlo a un cliente, ¿no? Decirle, oye, por si acaso, estamos haciendo este modelo que funciona para la categoría 1, ¿no? Este otro modelo para la categoría 2, etcétera, pero cuando consolides todo vas a tener, digamos que todo el canal, toda la información de categorías por canal. Entonces, pero ¿cómo le explicas? Dibujándole ahí especie de matriz con sus coeficientes y te das cuenta que va desde A hasta Z, por decir, ¿no? De alguna manera, sí deberíamos, es lo ideal, ¿no? Que no solamente vendamos la idea del modelo de Machine Learning, sino que sepamos qué es lo que está sucediendo por detrás, ¿no? A nivel de probabilidades, de estadística, ya. Y esto de acá, ¿saben por qué les digo? Porque otro de los problemas que normalmente hay en las startups es que como siempre suceden las cosas muy rápidas, siempre están experimentando y cuando quieren validar su experimento, por ejemplo, voltean al profesional de analítica, ¿no? Tal cual vamos a decir de analítica, voltean al profesional y dicen, ok, he hecho mi experimento, ¿no? ¿Cómo lo valido? Ahí tú ves que ahí tiene el porcentaje de 26 por acá y por acá fue 28. Entonces, ¿sí fue bueno o fue malo? Te preguntan, ¿no? Ah, 2 puntos porcentuales, sí, fue bueno, pero realmente ese valor es significativo, entonces ahí viene este concepto de pruebas estadísticas, ¿no? Pruebas que realmente tienen un nivel de confianza, que se prueban con un nivel de significancia, digamos que tiene cierta credibilidad para tomar decisiones, porque justamente el hecho de que tú le digas si ha funcionado va a hacer que esa estrategia se generalice, entonces tiene mucho impacto. Normalmente todos estos experimentos son justamente para monetizar más, ¿no? Entonces, para que sea tangible, ¿qué tiene que suceder? Hay que vender más, ganar más o gastar menos también, ¿no? Ese es otro de los objetivos. Entonces, ¿qué necesitas para aplicar pruebas? Necesitas conocimiento tal cual, ¿no? De probabilidad, de estadística, ¿no? Y para que tú le expliques, ¿no? A un área de diseño, a un área de marketing, ¿no? No, oye, tu experimento sí creció 2%, pero no es significativo, necesitas ciertas habilidades para explicarle, oye, qué es una probabilidad, qué es un nivel de confianza, ¿no? ¿Por qué la hipótesis inicial es esta y no otra, ¿no? Por decir. Entonces, sí, de todas maneras, les recomiendo que la parte de inferencia estadística o diseño de experimentos también lo exploren, ¿no? Porque esa pregunta es recurrente, es súper recurrente en el entorno, por lo menos de retail, de marketing, ¿no? Generalmente siempre están haciendo ese tipo de, eh, digamos que de experimentos. Ahora, cursos que recomiendo, o sea, hay muchísimos, ¿ok? Están los de Coursera, están los de Udemy. Yo en algún momento también llevé mis cursos de Udemy. Tiene la ventaja de que siempre está en oferta, ¿no? Por ahí, Alfredo, yo lo conozco, él es fan de los cursos. ¿Cuántos cursos tienes, Alfredo? Tengo ahorita que estoy llevando GCP, tengo tres que estoy ahí A ver, viéndolo, ya pero sabía. uno para analista, ingeniero y data science, porque son enfoques diferentes, ¿ah? Buenos. No, sí, claro. La ventaja es que es masivo, ¿no? Es masivo. Entonces, si tú encuentras a un buen profe, o sea, por las referencias, por las reviews que salen ahí, o sea, puedes encontrar cursos bastante interesantes. IDX es otro que, bueno, no sé si sea tan popular, yo supongo que sí, no sé si ustedes lo conocen, pero también, ¿no? O sea, tiene la ventaja este de aquí que ustedes pueden encontrar cursos gratuitos también, igual que tal cual de Udemy, pero pueden encontrar cursos de Harvard, del MIT, ¿no? El costo de la certificación no es tan costoso, entonces es bastante accesible, ¿no? Y el último, que son los bootcamps, ese ni siquiera le he puesto un logo porque hay bootcamps actualmente de todos, ¿sí o no, Alfred? Seguramente has hecho un ranking de bootcamps, me imagino, en algún momento. No, yo he dicho a la gente que estoy en contra de los bootcamp porque siento de que en Perú lo resumen demasiado y Sí, o algunos sea, inclusive venden humo diciendo de que saliendo de esto ganas sus 3.000, 4.000 soles. Y he
conocido a chicos que han egresado, me han dicho, bueno, terminé, Alfredo, voy a buscar un curso de un empleo de 4 o 5K y no lo dicen de broma todavía, ¿no? No, Siento que sí, está muy manoseado en el Perú. sí, sí, sí. De hecho, lo que pasa es que Coursera, Udemy y Dex tienen otro objetivo distinto a las bootcamps, ¿no? Las bootcamps, claramente, las que son en el extranjero, son súper intensivas. El perfil es distinto, ¿no? Las tres primeras que he mencionado tienen la característica que son flexibles, se adaptan a la persona a los tiempos que tenga, ¿no? Si está recién aprendiendo, ¿no? También se adapta a eso, es menos costoso. ¿Qué sucede con el bootcamp? Normalmente, ojo ahí, el primer criterio de evaluación que ustedes deberían tener en cuenta es cuánto dura, ¿ok? Porque normalmente son súper intensivos. Entonces, mínimo 4 semanas, máximo 6 meses, ¿no? Entonces, por ahí más o menos ya van viendo, ok, cuánto dura, luego la currícula, ¿no? Súper importante. Pero otro de los objetivos del bootcamp, que es distinto, ¿no? A llevar un cursito, es que te da de alguna manera el tema de la red de contactos, ¿no? Por eso es que te venden tanto la idea de que va a haber rápida inserción, rápido vas a ganar, ¿no? Pero ustedes vean más o exploren más el soporte que te dan, ¿no? O sea, el soporte mentorial que te dan, porque normalmente en este tipo de bootcamps, o sea, normalmente contratan a una persona que les pueda contar su experiencia, ¿ok? Entonces evalúen eso, evalúen la experiencia, evalúen el tiempo y por supuesto la currícula también, ¿no? Y también los tiempos que ustedes tengan para dedicarle, porque, o sea, si no tienen tanto tiempo, o sea, van a perder su plata, ¿no? Porque no es barato el bootcamp, ¿no? Normalmente es súper intensivo. Y bueno, eso, Sí. ténganlo en cuenta. Ahí, Viri, justo lo que estás comentando, acá Ujú, para que no se confundan los chicos, porque siento que algunos se están confundiendo un poco. ujú. Con tu ruta de habilidades, algunos van a pensar de que primero tienes que saber lenguaje de programación, luego ser analista de datos, luego ser científico de datos, perdón, ingeniero de datos y luego científico. Ahora, ¿por qué dicen eso? Como tú has colocado el lenguaje de programación, luego análisis de datos y luego Big Data, obviamente que cuando Brigitte se refiere a esta parte de acá, es porque indica, uno, obviamente que debes de saber un lenguaje porque es lo que las empresas tienen, ¿no? Es que tienes Análisis que de ver datos son. todo, ¿no? Bueno, Exacto. El análisis de datos, que es la parte de visualización para hacer tus diagramas de dispersión, etcétera, son las diversas herramientas. No hay, o sea, yo siempre he dicho, y Brigitte también me lo comenta lo mismo, no hay mejor herramienta en sí, el mundo laboral. Es respecto a lo que tú estás trabajando. Hoy día puedes saber Excel para una MIPE, perfecto, porque les funciona. Mañana puede ser un Power BI porque también tienen licencia y les puede funcionar con su exacto, porque ecosistema. tienen la Igual en la licencia. nube, como dijo Brigitte, en la nube ahorita está con GCP, lo cual es una nube muy buena, pero a un momento puede pasar a AWS, puede pasar a Azure, puede pasar a Huawei, Alibaba. La cuestión es de que siempre tengas esa disposición para que tú puedas aprender, ¿no? Igual en Machine Learning y matemática, que es algo donde bastantes están ácidos acá en el chat. Cuando tú hablaste de lenguaje, bacán, hablaste de Ujú, análisis de datos, herramientas, pero siento de que cuando tú hablas sobre que ellos sepan matemática, ellos ujú. ya entran a una confusión y principalmente los que quieren empezar para hacer data science y sienten, bueno, y como te dije, lo primero que preguntan es R o Python. Es lo primero que preguntan al inicio. No te preguntan, oye, tengo que saber tal vez nociones básicas de estadística, de tal, tal, tal. Y a veces siento que tienen culpa los bootcamps que son muy rápidos Sí, y también aquellos que venden, por ejemplo, ¿no? Python para data scientists, donde el 50% enseñan Python, el lenguaje, y el otro 50 recién empiezan a ver el código, inclusive le dan códigos hechos sí, claro. para que puedan ver. Y es algo que, pucha, lamentablemente a veces no se toma conciencia, ¿no? Y lo puedan ver. Yo creo que el camino no está mal, o sea, el camino de llevar estos cursos en los que, claro, te dan el código y todo, está bien. Sin embargo, ustedes mismos se van a dar cuenta que cuando vayan aprendiendo, imaginemos, ya aprendí casi todas las técnicas de Machine Learning y ya me están planteando proyectos, ya estoy evaluando problemáticas, ustedes mismos se van a dar cuenta que van a un techo en el que va a llegar otro profesional y les va a hacer preguntas así bien incisivas de por qué esta técnica. ¿Por qué esto realmente va a solucionar? Y ahí se van a dar cuenta que realmente necesitan saber un poco más y necesitan explorar cuál es la base de por qué estás escogiendo esto, más allá de que, sí, porque todos aplican Camins, entonces tengo que aplicar Camins para Utilizo segmentar. tal paquete nomás, ¿no? Utilizo tales paquetes, hago mi Ajá, modelo y queda. Pero en algún momento va exacto. a llegar alguien que tú agarras un seniority mayor y te va a decir, oye, ya, este paquete, pero ¿por qué?
No, no le vas a decir, no, lo que pasa es que yo lo vi que lo decía en mi curso. No, o sea, no puede ser una respuesta a eso, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Hay un sentido de por qué hacemos cada cosa, ¿no? Sí, tal cual. O sea, no Entonces, les tenga miedo a las el primero es matemáticas. evaluarse uno mismo y sobre todo, como les digo, ¿no? Eso pasa cuando a veces estamos muy cómodos, ¿no? Y digamos que, claro, ustedes siempre presentan sus resultados, nadie los cuestiona, ¿no? Pero a todo profesional le llega el momento en el que va a llegar alguien, a veces ni siquiera profesional, así en su mismo rango, ¿no? O sea, digamos que alguien más de negocio, ¿no? Les va a cuestionar algo, una pregunta, un director, que les puede hacer cuestionarse todo, ¿ok? Entonces ustedes para que, digamos, que estén en la capacidad de decirle, ok, no, esto lo estoy aplicando por una razón realmente válida, ¿no? Entonces les recomiendo que sí exploren un poco más, ¿no? Ya depende del crecimiento o hasta qué nivel quieren llegar ustedes, ¿no? Y en ese sentido, quería hablar un poco sobre los roles que hay en la carrera de Data Scientist, ¿no? Entonces, aquí he puesto, ¿no? Digamos que el junior, el semi-senior, que en otras empresas le ponen el pleno o simplemente le ponen Data Scientist, nada más, ¿ok? Y luego está el senior. Ese semi-senior, Brigitte, es igual que el analista data scientist, porque yo he visto puestos Uh -huh. de analista data scientist. Entiendo que es el mismo, ¿no? Yo no quisiera decirte que sí, tal cual que es el mismo, porque depende mucho de al final qué tareas te dan. O sea, cuando es que yo he visto casos en los que dice analista data scientist y internamente te pagan como junior, por ejemplo, ¿no? Es que depende mucho de qué actividades desarrollas en ese puesto. O sea, no podría decirte que tal cual es el mismo, ¿no? No, es que depende de la empresa. Por eso es que, bueno, yo le puse semicinio, pero en otros le ponen analista, en otros le ponen data scientist pleno, depende, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes pueden reconocer cuál soy yo, no? O sea, de repente, ay, no, yo me creo semicinio, pero soy junior, ¿no? En la práctica, ¿no? ¿Cómo lo reconozco, chicos? Por ejemplo, ¿no? Si yo soy junior, no necesariamente es porque recién egresé y por eso soy junior, ¿no? Un junior, por ejemplo, es aquella persona, dice acá, tareas más técnicas de análisis de datos, creación de modelos, aprende y colabora con el equipo. Entonces, ¿qué sucede con este junior? Esta persona de aquí, digamos que a esta persona tú le tienes que decir qué hacer, dónde hacer, cómo hacerlo, ¿no? Necesita toda la guía para que lo desarrolle. Y probablemente sí va a cometer errores, ¿no? Pero va a cometer errores no porque le falte conocimiento, sino porque le va a faltar experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entré a esta consultora, yo definitivamente era una junior, ¿no? A mí me decían todo lo que tenía que hacer, pero, o sea, que a mí se me diera, por ejemplo, el tema de tomar alguna decisión, de priorizar algo, no era mi rol. Entonces ahí uno también tiene que autoevaluarse y decir, ok, el punto en el que yo estoy es un junior, ¿no? Y sobre todo que si te das cuenta que, ok, yo ya empecé a priorizar, de repente no tomaré grandes decisiones, ¿no? No solucionaré conflictos, pero sí puedo tomar pequeñas decisiones. Y aparte lo hago más rápido, hago las cosas mucho más rápido, no sé, pues a nivel de experiencia tengo más experiencia, ¿no? Entonces ahí será darse cuenta de que, ok, ya dejé de ser un junior, ya he ejecutado proyectos, entonces empezar a mirar, no sé, pues a tu jefe, ¿no? ¿Cuál es la línea de carrera que me están ofreciendo? O mirar a otro lado y decir, ok, cuál es la empresa en la que yo quiero crecer, ¿no? Donde me veo a futuro y realmente veo que tengo un camino a seguir. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Un semi-senior participa en el desarrollo del proyecto, un poco más complejo, tiene más responsabilidades, pero como les digo, una característica súper importante es que no va a tomar riesgos como que muy importantes. Se puede tomar decisiones, pero a nivel de que, puedo priorizar, ¿ok? Hasta cierto rango. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un senior, no? Un senior ya, este sí, ¿no? Este sí se supone que te tiene que resolver, ¿no? Tal cual, esa frase, ¿no? Este senior resuelve, ¿por qué? Porque va a liderar un proyecto, va a tomar decisiones estratégicas. Normalmente es como que va a tomar la decisión y no va a preguntar tanto al líder, al chapter, sino que va a tomar la decisión y le va a avisar, ¿no? Y ya ahí cuestionarán y todo, pero va a tomar la decisión. ¿Qué decisiones? Por ejemplo, decirle, ok, mira, he analizado la data, lo hice con mi equipo y este piloto tiene que aplicarse en tal categoría. Tiene que aplicarse a esa categoría, tiene que demorar 3 meses, sí o sí, y vamos a aplicar tal técnica, por decir varias cosas, ¿no? Y es porque él tiene la expertise de decir eso.
¿ok? Y lo voy a trabajar con Pepito, y lo voy a trabajar con Pepito porque he visto que él tiene los skills, y este Pepito será, pues, no sé, pues un junior, un pleno probablemente, o será alguien que es, digamos, practicante, como dice acá, mentoría a los juniors, ¿no? Porque ve que tiene los skills, tiene el tiempo, tal cual gestiona también los tiempos de su equipo, ¿no? Para organizarse, ¿ok? Entonces, este senior, aparte de eso, es como que si yo le doy, digamos que alguno de mi equipo está súper saturado, este senior debe estar en la capacidad, como estos de acá, de conocer todas las técnicas y de que incluso, ¿no? Si hay algún tema de desarrollo, puede entrar en un tema como de auditoría, ¿no? O sea, van a presentarle y van a decir, ah, ok, aquí, por ejemplo, te has olvidado, por ejemplo, de correr este escenario, o no has hecho tal prueba, o no has estandarizado variables, por decir cualquier cosa. Entonces, está en esa capacidad de poder emitir como que un juicio de lo que se está desarrollando y de llevar un proyecto de tal manera de que a la hora de la hora no se lo van a cobrar al junior, no se lo van a cobrar al pleno, sino que cuando pasen los 3 meses de desarrollo, se lo van a cobrar al senior y le van a decir, ok, ¿cómo ha avanzado tu equipo? ¿En qué punto está? ¿Cuándo se va a empezar a ejecutar? ¿Cuándo se va a lanzar el piloto? ¿No? Entonces, como que lo hace más responsable del proyecto en sí. Y obviamente como hay una carga, una responsabilidad mayor, pues obviamente también hay un diferencial, ¿no? En el salario. Entonces, importante que ustedes identifiquen bien en qué punto están, ¿no? A veces quizás están trabajando como senior y no sé, pues el salario no está acorde a los roles que están manejando. Entonces, ahí algunos, dime. Brigitte, una consulta. Ujú. Justo es algo que también me habías comentado, ya que estás en un puesto senior, es que la parte técnica ya no lo ves mucho, Sí, ¿no? es cierto, tal cual. O sea, si lo veo es como para revisarlo, ¿sabes? O sea, tal cual, o sea, a veces agendo y no es que ando preguntando cómo vas, ¿no? Pero sí es como que tenemos un plan, que es el que como senior, como que ya has hecho tantos proyectos que tú debes estar en la capacidad de saber cuánto demora cada etapa, ¿no? ¿Cuánto te demoras en preparar los datos si tu data es solamente, no sé, está cargada al 100% en las categorías, en 3 de 7 categorías, por decir. Entonces, tú deberías estar en la capacidad, o en mi caso yo, de saber cuánto vamos a demorar en desarrollarlo en cada etapa, ¿no? Y a qué persona vas a colocar en tal tarea, de tal manera que lleves un control, ¿no? Y puedas ir revisando los avances, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente es como que me junto con algunos de mi equipo y revisamos, ¿no? Por ejemplo, el análisis que está haciendo, porque la siguiente semana tenemos una presentación y cómo va. Y no es que vemos un solo proyecto, ¿no? O sea, cada uno de ellos ve 2 proyectos, por ahí alguno verá uno, pero es como que tengo que estar involucrada en varios proyectos al mismo tiempo que están en distintas etapas, ¿no? Algunos están naciendo y recién hay que diseñar todo el roadmap, otros ya están en camino, ¿no? Entonces tengo que ver cómo avanza. Otros están en reestructuración, que es una problemática que cuando recibes un proyecto que supuestamente había empezado y que lo habían diseñado bien, y a la hora de la hora, no, pues ingresaste tú y te toca reestructurar porque el problema no estaba bien definido. Entonces ahí es restablecer la confianza en el área, en el equipo, ¿no? Es otro tipo de tareas, ¿no? Tal cual. Hay algo muy, muy interesante, Brigitte, que eso sí vamos a estar de acuerdo, es que, por ejemplo, cuando teníamos a nuestro jefe, que es Patricio de Chile, ¿no? En Global Analytics, Sí, que pucha, él la verdad, ustedes si googlean su nombre de Patricio Niculqueo, en Google van a ver que el pata es un capo, inclusive su tesis que hizo de maestría y licenciatura, pucha, está con honores, es un capo, la verdad, el pata. sí, Él sí. no, No le tiene él miedo, no le tiene miedo a no le nada. tiene miedo al éxito. El pata, o sea, el Patricio, y espero un momento tenerlo acá para que nos cuente su experiencia todo en TikTok. Él justamente cuando hablaba me comentaba que él era muy amante de las matemáticas, ¿no? Y casi todo te lo explicaba matemáticamente, era una Ujú. persona muy, muy culta por esa parte, pero había algo que a él, a pesar de ser gerente, decía, yo estoy viendo diversos casos, diversas reuniones de gestión, pero yo extraño codear, decía, ¿no? Y Sí, claro. siempre buscaba, por lo menos, algo en la cual meterse a código y poder Ujú. trabajar, ¿no? Es algo que inclusive yo a veces también hago, ¿no? Si bien estoy en reuniones, busco siempre optimizar o ver algo para no sentirme como que tan tensionado por las reuniones, ¿no? Sí, claro. No, y en mi rol también hay una etapa en la que, si bien es cierto, el junior o el semi-senior son los que desarrollan, hay una etapa en la que tú también le tienes que plantear, ok, ¿qué modelos vamos a ir testeando, no? Porque él tiene que tener todo el bagaje, si bien es cierto,
tiene una capacidad de investigación, de innovación, estos perfiles, tú en tu rol de senior, como que tienes que darle los lineamientos y estar en la capacidad de poder discernir, ok, cuál de los que me estás mostrando o cuál de los que yo misma estoy revisando puedes aplicar, ¿no? Yo generalmente, si encuentro algo por ahí, se los estoy lanzando para que lo revisemos juntos, lo evaluemos, ¿no? Y sí, de todas maneras uno extraña un poco el código. De hecho, desde que he entrado a Aldicor, tal cual no he estado programando, tienes toda la razón. Solamente en GCP algunas cosas que de por sí yo quiero hacerlo, ¿no? Yo quiero hacerlo para no olvidarme, tal cual. Pero es que son roles distintos, pues, ¿no? Definitivamente son roles distintos. Entonces vamos ya. Esta parte de aquí que quería comentar con ustedes son algunos tips, ya con esto casi termino. A nivel de consejos personales, o sea, claro, no todo es fácil, ¿no? Al principio, como esta parte de matemática que han comentado bastante, pero sí mucha paciencia, mucha perseverancia, ¿no? Si ustedes tienen un objetivo, sepan que tienen que trazar pasos, ¿no? Pasos para llegar a su meta. El otro tema son los proyectos personales, ¿no? Esto de acá, yo quería hacer referencia a que si ustedes, por ejemplo, no lo llevemos necesariamente al tema de Data Scientist, ¿no? Llevémoslo, por ejemplo, no, si yo quiero aprender Power BI, ¿no? Quiero aprender Power BI, sepan que pues hay muchos datasets que están en la web, ¿no? Están en Kaggle, en Google Dataset, hay librerías de Python que tienen datas ahí tal cual libres. Entonces, ustedes mismos intenten hacer como que pinitos, hacer un dashboard tal cual, y de esa manera ustedes van a poder potenciar las habilidades que tengan. En algún momento me ha tocado, por ejemplo, para cuando empecé a dictar, ¿no? Hacer una clase modelo, ¿no? Hacer una clase modelo. Esa clase modelo, por ejemplo, yo no le tomé tanto tiempo en diseñarla porque yo tenía mis proyectos personales en los que había encontrado una técnica que me pareció interesante, encontré una data, así, cualquier data, ¿no? Data Titanic, por decir, y lo corrí con esa data, ¿ok? Entonces tenía ya como que un notebook con algo ya desarrollado, entonces yo pude hacer mi clase modelo y presentarlo, ¿no? Entonces esos son proyectos personales que uno tiene y cosas que hayas desarrollado en algún trabajo, ¿no? Ideas personales, que lo vas almacenando, ¿no? Es como tu portafolio de iniciativas que has logrado. Al final, cuando terminas en un trabajo, cuando sales de trabajo, ¿cómo te miden? Te miden porque, Brigitte sacó el modelo de, no sé, sacó el modelo de fuga, ¿no? Que, por ejemplo, en Totus. O Brigitte hizo tal modelo de segmentación, ¿no? Entonces, como que te miden por los proyectos que terminas, ¿no? ¿Cómo es que tú logras hacer un proyecto? Porque tú anteriormente, ¿no? De forma personal, has ido explorando, has explorado datas, has explorado técnicas y lo has puesto en práctica, ¿no? Entonces, siempre ir armando ese portafolio. Lo otro es la red de contactos, ¿no? O sea, ustedes saben que está LinkedIn, está Meetups, está GitHub. ¿Qué sucede con esas plataformas? Que siempre hay un montón de expertos ahí, gente que está subiendo sus códigos, que está posteando nuevas tecnologías. Incluso, a mí me gusta mucho GitHub porque te hace el control de versiones, entonces está buenazo. Y de alguna manera eso hace de que te involucres más en este tipo de roles, ¿no? Lo otro es el tema de formación continua, ¿no? Eso ya lo he mencionado, ¿no? Siempre tratar de actualizarse de lo que está saliendo actualmente. Por ejemplo, ese tema de Python en Excel es súper bueno. Entonces, algunos tenían como que la excusa, ¿no? De que, ¿cómo puedo empezar con Python? Mira, ahí hay una buena oportunidad. Y lo otro que quería comentarles es el tema de oportunidades en el mercado laboral. O sea, si ustedes ya tienen claro, ¿no? Que ustedes se quieren dedicar al tema de finanzas, si quieren trabajar en algún banco y hacer scores, etcétera, entonces siempre tener en el radar esas empresas en las que ustedes quieran trabajar, ¿no? Que sea como su, no sé, pues la empresa que está ahí en su tablón ideal, digamos, ¿no? En lo que quieren trabajar. Pero no dejen de lado, o sea, si ya tienen de pronto una industria bien fija, no dejen de lado los sectores emergentes, ¿no? Justamente ahí los que mencionaron, ¿no? Las startups, los e-commerce, ¿okay? Los fintech, hay varios interesantes. Y evalúen también cuando vean grandes empresas, ¿no? Porque hay muchas que Amazon, Google, ¿no? Si están por ahí apuntando a alguna empresa internacional que es buenísimo, evalúen también
cuáles son las métricas que hacen que esta empresa sea tan reconocida, ¿no? O sea, normalmente el típico, el Great Place to Work, no solamente te dice cuál es la mejor empresa, sino te dice cuál es la mejor empresa para que las mujeres trabajen, cuál es la mejor empresa para que realmente te hace desarrollar una carrera. Hay otra métrica que también es si ustedes lo conocen, hay una que se llama Forbes Bet Employment, si no me equivoco, que no es como tal de la empresa, sino que rankea cómo sale el perfil de esa empresa, ¿no? Un empleado de, no sé, pues de Bacus, ¿qué perfil tiene? No sé, cuál es el nivel de excelencia que consigue después de haber trabajado en Bacus. Entonces también te da un ranking en base a eso de las empresas. Y hay otros rankings que pueden estar explorando para empresas a nivel internacional. ¿Okay? Ahora, por aquí he puesto Bacus, Latam, Graña Montero, Alicor y Las Bambas, porque hay un listado, si ustedes lo googlean, hay un listado de grandes empresas en el Perú que no solamente son grandes porque vendan un montón o porque siempre estén en positivo y tienen un montón de utilidades, sino son buenas porque realmente ofrecen una línea de carrera a sus trabajadores, ¿no? Y es un buen lugar para trabajar. Entonces, les recomiendo que apunten a eso. Si en algún momento, porque también me ha pasado, ¿ok? De estar en un lugar en que no te sientes tan cómodo, en el que sientes que tu perfil no está siendo valorado, que no está siendo reconocido, no tiene nada de malo mirar al costado y ver siempre por su crecimiento. ¿Okay? Entonces, les quería dejar eso como parte final de esta exposición. Igual si hay más consultas, normal, lo podemos trabajar. Y bueno, acá algunos retos que quiero dejar es lo primero, adáptate a un entorno de constante cambio, eso es súper importante, ahí te vas a dar cuenta de que siempre vas a trabajar con perfiles distintos, hay personas que son muy positivas, muy proactivas, pero también hay personas que no es que solo tengan ese perfil de pincha globo, de aterrizar las ideas, sino que ya caen en un límite de negatividad, nada se puede hacer, ¿no? Entonces siempre tengan mucho cuidado con eso, pero traten de adaptarse en ese entorno, ¿no? De siempre ser esa persona que propone, que innova, que está con predisposición para trabajar, que no le tiene miedo a trabajar con cualquier perfil o de conversar o de proponer alguna idea, así sea de un rango más alto, ¿ok? Entonces, por eso es importante también aprender a comunicar los hallazgos. Yo conozco varias personas que son muy talentosos, realmente muy talentosos a nivel técnico, y que a veces, y también me pasó en algún momento que no sabía cómo comunicarlo y que yo pensaba en otros perfiles y decía, oye, esta persona que trabaja, no sé, pues en marketing, con la forma en que tiene, la forma que tiene de hablar, si él presentara este proyecto, Dios mío, dominaría el mundo, ¿no? Entonces, siempre tratar de reforzar todos los skills, ¿no? A veces uno no logra todo, o sea, pero tratar de conseguir un equilibrio, ¿no? Entonces, y lo otro es la importancia, como les dije, de trabajar en equipo, ¿no? Y colaborar con otras áreas. ¿Okay? Entonces, acá un último mensaje que sería que el viaje puede parecer largo, pero que cada paso que des te acerca a tu meta. Espero que haya sido de ayuda. Si hay consultas, pues estoy ahí presta a escucharlos, ¿no? Ahí están mis redes sociales por si quieren seguirme. Qué bueno, y gracias por la exposición. Veo, mira, ya vamos a hacer 22.000 corazones que está teniendo el live. Ahí la gente le da más corazones para llegar a los 30.000. Gracias Gracias. por la exposición. Justo algo que antes de hacerte unas preguntas para, igual los chicos ahí que deseen hacer las preguntas adelante, recuerden que esto luego lo voy a subir al canal de YouTube para que lo puedan ver. Primero, justamente comentar algo que habías dicho, ¿no? Al inicio, que normalmente la estadística no lo toman como debería ser para el campo de data scientist. Normalmente si piensan en programar y todo eso. Dijiste algo muy interesante, que no es comercial, llamarlo justamente así. ¿Te Sí, acuerdas? No sé si te acuerdas que te había mostrado una especialización en estadística y te había dicho de que no se abrió porque no había personas que se metieran a ese curso. Y tú me dijiste, esto es toda mi carrera de 5 años. sí, ¿Te acuerdas? tal cual. Ya. Justamente fue por eso, porque las personas que ven un curso de estadística y no ven la palabra data scientist, ML o Python, no le dan importancia. ¿Por qué Sí, razón? Porque ellos están acostumbrados a que el título tal vez, pero es una especialización muy buena en los cuales se tiene que ver, ¿no? Y lo puede justamente trabajar. Algo que yo te había mencionado también es que los chicos acá de TikTok, a diferencia de LinkedIn o LinkedIn, son personas que están empezando, ¿no? Tenemos ujú, inclusive chicos de colegio,
chicos que están en universidad o quieren ya dar su paso para analista de datos o data Ujú. scientist, ingeniero de datos. Claro, quieren Eh, analizar. sí, hay muchos que inclusive están en una carrera y se quieren pasar para ser data scientist o en un área de data, y algún error que cometen es que ellos, tal vez por el poco conocimiento que tienen, piensan que cualquier área de data primero tienes que ser ingeniero de sistemas, y te acuerdas que te lo había comentado la otra vez. Bien. Y es un error que tal vez se entiende por la parte tal vez de conocimiento y todo lo que puedan, y lo que puedan ver, pero bueno, es parte de... Tú ya como data scientist senior con experiencia, ¿qué, por ejemplo, consejo le darías a aquellos chicos que tal vez no son estadísticos, ¿no? Ujú. Ni ciencia pura, como matemática, física, sino son ingenieros o chicos que están terminando, perdón, la universidad y están buscando prácticas? ¿Qué consejos le darías? Y luego, ¿cómo tú eh, o qué palabras les daría o qué consejos a las chicas que quieren dar ese salto para ser data scientist? Que es algo que yo te comenté en un inicio también. A mí me gusta mucho trabajar con chicas y he visto bastante entusiasmo por ellas para Ujú. poder inclusive ir a ese campo, ¿no? Pero siento que todavía la sociedad peruana es un poco por esa parte negativa, pero tú por esa parte, ¿qué consejo le darías, no? Claro. Bueno, para empezar, la palabra clave es tal cual perder el miedo, ¿no? O sea, siempre busquen, y esto lo he repetido a lo largo de toda la sesión que hemos tenido, es tratar de buscar su propia incomodidad, ¿no? O sea, cuando ustedes se den cuenta de que un lugar ya están demasiado cómodos, siempre busquen qué hay más allá, ¿no? Y con respecto al tema de esas personas que recién están empezando o que quieren cambiarse de rubro y que piensan que necesariamente tienes que ser de sistemas o de informática, en mi experiencia he conocido gente, como les digo, de diversas áreas. Hemos visto, he mencionado de administración, de ingeniería industrial, ¿no? O sea, por ahí no va. No va por ahí, porque finalmente todos, si no me equivoco, todas las ingenierías, por decir, incluso todas las carreras de administración, han llevado por lo menos un curso de estadística, ¿no? Y todos por lo menos han tenido que sacar su Excel y calcular tablas dinámicas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, digamos que en cada carrera hay un poquito, un granito de análisis de datos que han visto. Entonces, la idea es agarrarse de eso poco o mucho que hayan aprendido y tratar de potenciarlo, ¿no? Esa es la idea, tal cual. Con respecto a las chicas que recién están empezando, es algo que sí lo hemos conversado varias veces con Alfredo y que yo me cuestionaba, que si bien es cierto ahora hay más chicas, definitivamente hay muchas más chicas en el rubro, de todas maneras el porcentaje que hay es muy pequeñito. Mi equipo, por ejemplo, es de como, ¿cuántos somos? 12 como tal, o sea, en el chapter, y de los 12, solo 3 somos mujeres, ¿no? Solo 3 somos mujeres. Y en las otras áreas que he estado de analítica, me ha pasado que eran 10 personas y yo era la única mujer, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el género, porque finalmente siento que las mujeres, pues, tenemos una cierta ventaja en el sentido de que somos bastante detallistas, en el sentido de que nuestras habilidades empáticas siento que son, o de intuición, son un poco más específicas. Entonces, en ciertas mesas de trabajo, digamos que podemos llegar más al usuario final, ¿no? Entonces, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos esas ventajas que tenemos con respecto a, pues, otras desventajas que puedan surgir en el mercado, ¿no? Porque sabemos que hay más hombres que son de ingeniería de sistemas, eso es algo conocido. Si vemos a alguien que estudia matemáticas, son más varones también, ¿no? Pero nosotros también tenemos ciertas ventajas, ¿no? Como las que he mencionado. Entonces, aprovechemos esas ventajas, potenciémosla y definitivamente mostremos que también somos muy capaces, ¿no? Podemos movernos en cualquier área, realmente podemos ser lo que queramos ser, la de Barbie, pero podemos, realmente es una frase que a mí me tocó mucho porque es cierto, o sea, no hay límites para lo que uno quiere lograr. A veces los pasos no son tan rápidos, ves al costado y dices, ah, no, esta persona dio el salto así de golpe, pero realmente nuestra competencia tiene que ser uno mismo, ¿no? Entonces, si tú sientes que ya estás en la etapa en la que no te gusta en lo que estás trabajando, pero sientes que tienes los skills para trabajar en otra cosa, siempre dibujar cuáles son las actividades que tienes que empezar a desarrollar, tal cual a hacer, para lograr esa meta final, ¿no? Entonces, si tu meta final es lograr ser un data scientist, empieza por, ok,
¿qué conozco? ¿Qué necesito para todos los trabajos que se publican de Data Scientist, ¿no? Ya sea Junior o el que encontremos ahí de analista de datos, ¿no? ¿Qué es lo que me piden? Me piden que sepa manejar Power BI, entonces empieza a explorar qué cursos hay, ¿no? Hay muchísimos cursos, hay cursos incluso gratuitos, ¿ok? De algunas universidades nacionales para empezar a estudiar. Entonces, como que no hay tantas excusas en ese sentido porque hay mucho material en la web, hay buenas páginas y canales de YouTube que también muestran eso. Hay cápsulas bien puntuales en TikTok de influencers o generadores de contenido que hacen como que contenido así bien puntual en TikTok con videos cortitos de menos de un minuto con cosas que necesitan los analistas, ¿no? Por ejemplo, de Excel por decir, ¿no? Hay generadores de contenidos que te hacen, ya, ¿cómo generar la tabla dinámica tal cual? Ahí está, ¿no? ¿Para qué sirve en Python Seaborn? Ya, pues sirve para hacer este gráfico. Y como que si tú quieres realmente, o sea, si realmente tienes la voluntad de hacerlo, en la web en estos tiempos hay demasiada información. Ahora, si no te gusta eso, no te gusta llevar un curso como tal, una recomendación es que empieces a explorar las herramientas de inteligencia artificial que existen, ¿no? Actualmente pues está ChatGPT, está Gemini, hay otras herramientas que no necesariamente son como IA generativa, sino son, no sé, para generar videos, para reducir textos, etcétera. Entonces, toma, por ejemplo, uno que a mí me parece buenísimo, yo siempre, todos los días, la verdad, utilizo IA generativa, trata de entrar y pedirle una tarea en todo tu día de trabajo que estás viendo y a qué puedo automatizar el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, pues yo necesito resumir mis correos, ¿no? Porque me demora un montón ver eso. Entonces empiezo a entrar a ChatGPT, por ejemplo, y ver esa tarea, ¿no? Y así como he pedido que me ayude a resumir, entonces otras preguntas que yo tenga, también lo puedo colocar ahí, ¿no? Necesito, no sé, pues generar digamos, algún programa, ¿no? Algún programa específico, una función específica, la quiero en Python, ¿no? La conozco en Excel, pero la quiero hacer en Python. ¿Cómo se haría? Allá, una pequeña pregunta. Entonces, esos 3 minutos al día que te vas a tomar para hacer la consulta en ChatGPT, que es una herramienta muy buena, o Gemini de Google, si también les parece. A mí me gusta ahora último más Gemini que ChatGPT, porque me he dado cuenta que la versión pagada de ChatGPT es mejor. De todas maneras, ¿no? Pero la versión gratuita al inicio también estaba buena. Siento que ahora está medio descalibrado, o no sé, al menos a mí me ha sucedido eso. Pero tomen eso como una rutina. Entonces les va a permitir tratar de buscar más siempre, ¿no? Se van a ir sorprendiendo cada día mientras más vayan consultando. Y eso quería decirle, ¿no? Siempre traten de cuestionar, de explorar, de investigar para su propio crecimiento, ¿no? Al final. Sí, sí, es algo muy bueno y algo sí que igual me gustaría comentar para que los chicos sepan acá, es que si bien es cierto por la ruta que tú habías comentado y las herramientas que se utilizan, la estadística, probabilidad, álgebra y matemática, bueno, son pilares de ello, ¿no? Si bien es cierto, como habías mencionado, hay diversos perfiles para ser data scientist, pero siento de que una persona que ha estudiado una carrera de 5 años de ciencia pura, es mucho más fácil para ellos entrar al mundo de Sí, data scientist. A un ingeniero, inclusive un marquetero, un administrador, es mucho más complicado porque no ha llevado estadística a ese nivel. Es por eso que una persona tal vez ajena a ello pasa a ser data scientist. Al inicio te puedes sentir muy motivado, inclusive hoy día te puedes sentir muy motivado con lo que dijo Brigitte, ¿no? Pero de acá llegas a 1 o 2 días, ves todo lo que tiene que aprender, muchos se desaniman, otros se van ahí y es algo que, igual te lo comenté cuando hice grupo de estudio, que fue algo muy sorprendente porque, si es cierto, la motivación puede ser momentánea, pero la disciplina muy pocos lo tienen, ¿no? Y eso ténganlo en cuenta cuando ustedes tengan la carrera que puedan ver. No es necesario estudiar otra carrera, sino profundizar en lo que puedan ver. Vamos a ver algunas preguntas así rapiditas con los muchachos. Hay una pregunta muy interesante que dice, si empezarías de nuevo, ¿qué cambiarías en tu ruta para ser data scientist? Ya, eso lo tengo bien claro. Bueno, por ejemplo, para empezar, mi carrera, cuando yo empecé, no tenía muy claro qué quería estudiar. Sabía que no quería llevar alguna ingeniería porque había ciertos cursos que no me gustaban. Me gustó estadística porque cuando me puse a leer, ¿no? La currícula vi que era bastante versátil
Y algo que agradezco y siento que sí he sido afortunada en eso es que en el camino, por más que fue difícil, porque los primeros 2, 3 años de la carrera son muy técnicos, cursos tal cual, ¿no? De matemática, pero densos, como que jamás dudé de que tenía o quería terminar la carrera de estadística. O sea, gracias a Dios tuve una profesora que fue una mentora para mí, que me hizo como ver todo el espectro de dónde podía trabajar y me di cuenta de que podía trabajar en lo que quisiera al final, ¿no? Algo que cambiaría en mi ruta de aprendizaje es que quizás cuando yo empecé como practicante en la Caja Metropolitana, si bien es cierto, agradezco las cosas que aprendí, siento que pudo ser más rápido el salto. Sí, definitivamente. Yo ahora veo en mi equipo algunos practicantes, algunos data scientists que ya son junior o que son plenos, y me cuentan algunos, no, bueno, yo trabajo, me dicen, no, yo estoy acá en Alicorp hace 2 años, hace, no sé, 3 años, y mi primera práctica ha sido aquí, y ahorita ya tengo este puesto, y yo digo, qué afortunados de ver de una, así como que apenas han salido nuevecitos de la universidad, ver directamente proyectos, ver directamente un entorno en el que realmente son valorados y que son, no, o sea, quiero buscar la palabra en el sentido de que es un ambiente que los reta continuamente, no solo a aplicar lo que ya conocen, sino que su crecimiento profesional sea mucho más rápido. Entonces, por eso es que yo les decía siempre que cuando busquen un trabajo, no solamente busquen agradarle, ¿no? al empleador, sino también ustedes evalúen en qué empresa quieren estar y cuál es la línea de carrera que les ofrecen. O sea, si yo pudiera cambiar algo, sería quizás demorarme un poquito más, ¿no? Quizás demorarme un poquito más y buscar una empresa más ad hoc que potenciara lo que yo podía lograr un poco más rápido, ¿sí? Igual siento que Bueno, cada uno tiene su propio proceso, ¿no? sí, sí, obviamente que creo que en la actualidad las carreras de data están mucho más explotadas de cuando Sí, empezamos, ahora ¿no? se conocen más, claro. Sí, sí, y justo es algo que yo les decía, o sea, si tú quieres aprender algo, pucha, internet creo que tienes todo, no pagado, no pagado, pues lo puedes ver. Bueno, ahí ya te habías recomendado algunos libros, algunos, inclusive algunas páginas que es Sí, el mes Coursera, pasado. edX, para que ustedes puedan saber ahí. Ahí dice, acá nos pregunta Rafael, ¿qué temas debería tener sí o sí un curso de Machine Learning? Ah, ya. Sí o sí, así, rapidito nada más, ¿ah? Temas de segmentación, temas de reducción de dimensionalidad, temas de modelos de predicción, agregarle la parte de deep learning, de todas maneras para que conozcan. Y ahora último, y esto no es descabellado, he visto que incluso le agregan la parte de IA. Entonces, si es que encuentran uno con esas como 5 componentes, yo diría que está robusto. Power, ¿no? Está Power. Acá hay una pregunta interesante y es algo que seguro te han preguntado, ¿no? Se dice, ¿se debe saber un montón de estadística o lo necesario? Y, o sea, yo no entiendo a qué se refiere montón, por ejemplo, ¿no? No, es que va a ser de acuerdo a lo que, no voy a decir la empresa, pero es que va a ser de acuerdo al rol que tengas, ¿no? O sea, ¿qué tanto de estadística te demanda tu propio rol? ¿No? De pronto no necesitas, es que es así, de pronto no vas a necesitar tanto con que tengas los conceptos básicos, ¿no? Quizás va a ser suficiente, ¿no? Y ahí es donde les planteaba esto de que no, puede darse el caso de que venga otro rol y te rete, ¿no? Pero no es que en todos los roles vas a necesitar estadística profunda, ¿no? Siempre va a ser de acuerdo a lo que tu mismo perfil, tu mismo rol o la empresa en la que estés te exija. Y de todas maneras, justamente algo que los chicos tienen tal vez miedo, ¿no? Miedo a la matemática, a la estadística, al cálculo, ¿no? Pero bueno, acá nos indica Byte, bueno, él es una persona que está en Estados Unidos, ¿no? Y ya nos está a tiempo acá en TikTok y está también Ujú. viendo nuevos horizontes. Pregunta, ¿qué proyectos son buenos para llamar la atención a los reclutadores para ese tipo de puestos como data scientist, ¿no? Ah, ¿te refieres a puestos, o sea, contarle Iniciales, experiencias? principalmente. Iniciales. Ah, ya, el más básico es que tú le plantees una segmentación, me parece. O sea, si bien es cierto, los modelos de predicción son súper pomposos, ¿no? Que tú le digas, he hecho un score y no sé qué. Un modelo de segmentación, por lo menos en mi rubro, que es a nivel de retail,
siempre llama mucho la atención. Llama mucho la atención porque cuando tú le hablas de segmentación, le dices, ah, ok, yo estoy entendiendo al shopper y estoy viendo que hay clientes que son, no sé, pues de venta muy puntual, ¿no? Que en la bodega siempre me compran un productito. Tengo clientes que son... no sé, que compran todo el mes, entonces son clientes acumuladores, tengo clientes ocasionales, entonces cuando tú le empiezas a dar nombres, ¿no? Empiezas a perfilar, a tener arquetipos de clientes, con eso vendes una idea súper potente, con una técnica que es relativamente, porque cada técnica tiene su complejidad, pero una segmentación, por lo menos en el área de retail, que es mi área, en la que ya llevo bastante tiempo trabajando, siempre genera impacto por el nivel de cambios en la estrategia que puedes hacer para cada tipo de cliente. Ahora, obviamente hay Perfecto. otros proyectos que también son muy interesantes, ¿no? Sí, creo que es empezar siempre de menos a más, ¿no? Sobre Sí, todo con algo interesante de retail es que tú haces tu modelo y a la semana lo puedes probar, algo que en ujú, banca no. En sí, banca tienes que esperar 6 meses, inclusive un año, pero bueno, hay cosas en claro, las y tienes cuales restricciones por la SBS. Algo sí, que no me en retail gustó no, es que eres bien chévere, ¿no? sí, sí, sí. No, mira, algo que creo que me olvidé de comentar de por qué no seguí en el tema del sector financiero fue que los que trabajan ahí saben que ahí el cierre de mes es una locura, saben que cada cierto tiempo viene la SBS con todos sus requerimientos que tienes que cumplir, tienen muchas restricciones a nivel de modelos analíticos, por ejemplo, para hacer tus score te pide sí o sí que tengas que colocar tu regresión lineal, si por A o B tú quieres hacer competir tu modelo con, no sé, pues un XY-Bus, ¿no? Un Gradient Bus, claro, lo vas a hacer y internamente lo utilizarán y todo, pero para la SBS, es decir, lo que realmente se aplica para el cliente que va a la agencia es el modelo logístico. Entonces no te da mucha apertura a que tú explores, a que tú puedas, no sé, pues plantear algún modelo que encuentras y que ves que es realmente bueno. Eso es lo que no me gustó tanto, ¿no? Te ataba un poco las manos. Sí, sí, es algo que mis amigos también me dicen lo mismo, ¿no? En banca no hay libertad creativa, entonces, bueno, son cositas que puedan ver. Acá justamente nos indica, a ver, bueno, ¿qué proyectos? Bueno, de logística no has visto esto. Dice acá, para un perfil que esté iniciando Data Scientist, ¿qué tecnología les recomendarías para trabajar en Perú, no? Entiendo que son empresas grandes, Ah, ya, GCP, de todas maneras. Sí. pues, ¿no? Nube, que Sí, se o sea, enfoquen por en la ejemplo, nube. Intercore y Alicor también, ¿no? El grupo Falabella, ¿no? Todos utilizan GCP, son grandes. O sea, por lo menos Falabella tiene Sodimac, Intercorp tiene Interbank, tiene farmacias peruanas, etc, etc. Entonces, o sea, si quieres tener un espectro así grande de lugares a los que quieres postular, o sea, de todas maneras GCP lo tienes que conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Acá hay algo Aparte de interesante tu que, bueno, Python. no habla de tanto técnico, ahí sorry por interrumpirte. Frank Goicochea nos dice, ¿cómo puedo mejorar mis habilidades blandas para reforzar algún puesto de Data Scientist? Hola, Fran, ¿cómo estás? Sí, sí, espero que esté muy bien. Bueno, en mi caso creo que al inicio lo comenté, era que si nosotros queremos reforzar eso, claro, hay un montón de cursos y les decía de que no piensen que invertir, por ejemplo, en un curso de clown es algo que quizás no lo van a utilizar. De todas maneras, si bien es cierto, no es algo relacionado a la analítica, ¿no? A la science, de alguna manera les va a dar la confianza de poder expresar sus ideas sin temor de ser juzgados. Entonces, les recomendaría que traten de explorar ese tipo de coaching, ¿no? Ya sea de eso, ya sea de oratoria, ¿no? El de clown me gusta mucho, de hecho en algún momento llevé unos pequeños talleres, pero sí me gustaría volver incluso, ¿no? Para llevar algo un poco más consolidado. Sí, sí, es algo que también inclusive llevé y se los comenté acá en el chat que llevé un curso de clown que me ayudó bastante. Aunque Sí, algunos no lo creen, yo soy bien tímido al momento de tal vez interactuar con personas que son ajenas a mi círculo, pero es algo que sí lo que tienes que ver. desarrollar, sí. Sí, sí, se Puedes ser desarrollarse muy para que lo puedan ver. talentoso, pero si no lo sabes vender, si no sabes mostrar, ¿no? De lo que eres capaz y ser como coherente con lo que estás hablando y lo que estás tratando de comunicar, pues un poco difícil que te crean, ¿no? Que te crean realmente que eres capaz de lograr todo lo que estás diciendo. Exactamente. Ahí Brisa nos dice, ¿qué temas debe contener un curso sobre estadística y modelos? Que es algo justamente que muchos quieren, ¿no?
Ah, ya, si es de estadística y modelos, a nivel de estadística, tal cual, la primera parte es análisis exploratorio, eso es básico. Lo siguiente que siempre les digo que para el tema de diseño de experimentos es que traten de llevar un cursito de inferencia estadística, ¿no? Obviamente no van a llegar como en una carrera que llevas como 2 semestres de inferencia, pero sí traten de verificar en su currículo, en la malla, que tenga las principales pruebas de hipótesis, ¿no? Porque eso les va a servir demasiado cuando quieran sustentar los experimentos que quieren lanzar. Esa parte, análisis multivariado, ¿no? De todas maneras, los que por ahí quieren explorar el tema de series de tiempo, que también tiene bastante aplicación, o sea, también, o sea, sería análisis exploratorio, sería la parte de inferencia estadística, si pueden ver análisis multivariado, genial. Y una vez que terminan con esa etapa y ya quieren ver temas ya netamente de Machine Learning, pues los que ya mencioné en la pregunta anterior, ¿no? Y ahí lo complementan. Sí, 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 sí. Acá hay interesante, dice, ¿qué crees que dictar cursos te favoreció en tu crecimiento profesional? De todas maneras, desde que estuve en la consultoría, o sea, yo agradezco mucho esos espacios que tuve para aprender no necesariamente como que a enseñar, pero recuerdo que en algún momento tuve que dictar un par de veces, hasta 3 veces, al Congreso, a un grupo de profesionales de estadística del Congreso, ¿no? Perdón, de la Escuela de Estadísticos. Imagínense, ¿no? Yo ahí, recién en esta empresa de la consultoría, con 40 estadísticos profesionales, o sea, me bombardearon de preguntas, ¿no? Y ese es el detalle, ¿no? Como estaba tan saturada de preguntas, no todas las vas a poder contestar en su momento, pero ¿qué sucede? Que para la siguiente clase uno ya estaba ya lista, pregúntenme lo que quieran, decía, ¿no? Porque ya terminas haciendo tantas sesiones y claro, no en todas te van a contestar o te van a preguntar lo mismo, pero muchas de las preguntas sí se van a repetir. Y normalmente en este tipo de foros, en el que estaba, por ejemplo, que era de puros estadísticos, no solo te preguntan, sino que también hacen aportes y finalmente terminas aprendiendo de tus mismos alumnos, ya sea porque te consultan y porque para la siguiente clase tienes que responderlo, o porque ellos mismos dan aportes, ¿no? a la clase. Y te hace también forzarte a mantenerte al día con lo que está sucediendo, ¿no? Con lo que se está aplicando en las empresas. Sí, efectivamente. O sea, no eres de las profesoras que te dicen, próxima clase te hago y es para distraerse No, o no, para no no, averiguar, ¿no? en mi mente, así hasta que la siguiente clase. Está bien, está bien. Es algo chévere. Acá hay algo que dice, ¿qué tipos de pruebas técnicas o estudios de caso te has encontrado en procesos de selección para data scientists y cómo los abordaste? Ahí me repites, por favor, porque se cortó un poco. ¿Qué tipo de pruebas técnicas o estudios de casos, o sea, casos de uso, te has Ah, casos de encontrado en uso. procesos de selección de scientists y cómo lo has abordado? Ah, ya, por ejemplo, unos o sea, cuando ya he estado en el tema de retail, o sea, como que son los más conocidos, que son modelos de fuga, modelos de segmentación, pero cuando estuve en la consultora, me gusta y guardo muy buenos recuerdos de ahí, porque los casos de uso que llevé eran muy diversos. Por ejemplo, el que mencioné, ¿no? En Enel de Colombia, era un modelo en el que se quería predecir todas las malas lecturas, o sea, los fallos que había en el dispositivo de cada casa, ¿no? De cada casa tal cual. ¿Por qué querían predecir eso? Porque ellos, claro, tenían a cierre de mes digamos, cuánto habían cobrado, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que si después al cierre de mes venía alguien de una casa a decir, oye, ¿por qué me has cobrado 200 pesos cuando yo siempre pago 100 pesos? Y se daban cuenta de que había sido una mala lectura. ¿Se acuerdan que en cada casa siempre va algún técnico y revisa el medidor? Ya, entonces puede ser el caso de que porque el que revisó apuntó mal, ¿no? Registró mal, o puede ser que el registro, el aparato estaba mal, tal cual, ¿no? Entonces puede ser un error humano, puede ser un error de dispositivo, etcétera. El problema para la empresa era que una vez que se comprobaba que realmente la casa no había consumido los 200 pesos, tenían que hacer un proceso retroactivo de su cierre de mes. Entonces, eso para ellos era terrible, ¿no? Porque les generaba digamos que un reproceso operativo demasiado denso, demasiadas personas tenían que estar involucradas, entonces ellos querían reducir al mínimo eso. Nuestro modelo, el target, era justamente predecir las fallas de lectura,
Entonces lo hicimos para cada segmento, aplicamos una segmentación previa y después una predicción para cada grupo. Ese fue uno que me gustó mucho. Uno más, solamente para contestar, otro que me gustó era que allá tienen una organización que se llama DIAN, que es como la SUNAT de Perú en Colombia, y ahí, por ejemplo, para las personas jurídicas, ¿no? Cuando evaden impuestos, ¿no? Pues, imagínense, dense cuenta los espectros de casos de uso, ¿no? Cuando quieren cobrar los impuestos a empresas jurídicas tal cual, cuando es una empresa tiene que ir un cobrador y ese cobrador no es cualquiera, tiene que ser una persona muy capacitada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ese cobrador es súper costoso y si se dan cuenta hay un montón de empresas. Entonces ellos querían priorizar para no tener que mandar un cobrador a todas las empresas, sino solamente a las que sean alto propenso de no pagar sus impuestos. Entonces ahí el modelo justamente era predecir, ¿no? Predecir cuál era, es un score tal cual, la evasión de impuestos, ¿no? Para el cliente que era persona jurídica, ¿no? Otro caso de uso también interesante con el que se desarrolló, si no me equivoco, ahí un modelo, primero hicimos, me acuerdo que ciertas segmentaciones porque había empresas jurídicas que eran muy grandes, otras pequeñitas, tenían de distintos tipos. Normalmente siempre se va a aplicar eso, ¿no? Primero una segmentación, porque no es que toda la población se comporte igual, y posteriormente ya modelos específicos de predicción en cada uno. Si no me equivoco, para ese era uno de los primeros que había hecho, fueron unos modelos C5, si no me equivoco. Para algunos fue modelo C5, para otros fueron modelos un poco más sencillos, porque ellos buscaban también un poco de explicabilidad de las variables, ¿no? Ya saben que los árboles son buenos para eso. Sí, sí, efectivamente. Ahí justo también preguntan sobre, bueno, primera experiencia laboral, dónde buscar, y algo que también te comenté es primero en LinkedIn, ¿no? Sí, Conocer gente, rodearte de ellos, ver inclusive personas que están tal vez jefatura, en senior, ya tienen experiencias. Siempre es bueno porque de una manera u otra también te enteras de varias cosas en las cuales tienen que ver, ¿no? Bueno, acá algo de la nube, como si me hicieron tú has enfatizado en GCP, es porque la experiencia y por lo que has visto, pero a la final es indiferente, ¿no? O sea, sepas Azure, GCP, Amazon es lo que puedan ver, ¿ya? sí, 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 sí. Eh, En el tema de LinkedIn que mencionaste, o sea, yo les recomendé ¿no? que entren a LinkedIn, interactúen con la aplicación, porque el mismo algoritmo de LinkedIn, una vez que tú estás buscando, no sé, pues analistas CRM, te empieza a lanzar y a bombardear de todas las convocatorias que hay de CRM. Entonces, es que entren a explorar de todas maneras. Sí, sí, yo, pucha, en LinkedIn he encontrado bastante personas que han enfatizado bastante en algunas cosas que tienen mismo rubro, ¿no? A Ujú. Carol dice, ¿qué cualidades valoras cuando contratas a un perfil junior? Ya, en el caso de un junior, miren, yo soy mucho de evaluar, más allá de que, claro, o sea, tiene que conocer la parte técnica, ¿no? Eso se evalúa con el CV, tal cual, un par de preguntas. Mucho la capacidad de crítica que tiene y las ganas, ¿no? Las ganas de querer aprender, de querer mostrarse sobre todo, ¿no? Y más que nada eso, o sea, básicamente la capacidad técnica, por un lado, ¿no? Que se valida, como les digo, de su CV, pero también la forma en que comunica las cosas. O sea, creo que en una primera reunión te das cuenta de cómo responde. Si tú le dices, oye, ¿qué sucedería si te colocamos en un proyecto en el cual las variables seleccionadas no son las adecuadas? ¿Qué harías, por ejemplo? Ya, si te responde, digamos, no, sería realizar un workshop con las áreas involucradas, el negocio para validar o revalidar las variables. O sea, si te das cuenta que tiene esa apertura, ¿no? Esa apertura de trabajo en equipo, como que check. Sí, sí, es algo que lo que pasa es que los chicos a veces piensan de que todo es técnico, ¿no? Todo es No, técnico, tal y no, cual, a veces se olvidan porque, o sea, ¿de qué te serviría, por ejemplo, Brigitte, que tenga su junior practicante, que sepa ya, pero a la final es de querer interactuar con otra área, en reuniones, no, o sea, no funciona. sí, Obviamente que estás hablando de una empresa grande donde se tiene que ver y todo esa parte. Bueno, sí, cuando es acá tan grande, preguntan. te das cuenta que tienes que coordinar, para un proyecto tienes que coordinar con 10 personas. Sí, sí, eso sí. Eso sí, para que ellos lo puedan ver. Acá preguntan si, bueno, el Scrum lo estás utilizando, lo utilizaste y qué tan importante es, y también el GitHub, ¿no? Qué tan Sí, sí, sí. importante es para que lo puedan ver en ambos casos. Y dice, para ustedes, ¿qué es mejor, ser técnico o ser funcional?
Creo que, bueno, esa última la voy a responder rápido porque es que no es que uno es mejor que el otro, ¿no? Son habilidades que van de la mano y que de todas maneras se necesita ambas, ya, eso está claro. Después el tema otro que me consultaste fue el de Scrum, ¿no? Metodologías ágiles, ya. El tema de metodologías ágiles, nosotros tenemos un área específica que trabaja eso y que normalmente no voy a decir que nos capacita, pero siempre estamos en comunicación con ellos porque, claro, podemos saber mucho a nivel técnico, pero para ser funcionales, para ser eficientes con nuestro tiempo, sobre todo, ya que llevamos varios proyectos, sí es necesario que conversemos con ellos y que haya ese intercambio como de conocimiento para poder definir bien cuánto va a durar un sprint, ¿no? Estandarizar los procesos, saber que si llega alguien nuevo, ¿no? Un data scientist nuevo, él sepa de que, ya, tu primera tarea es el discovery y tienes que hacer la parte de preparación de datos, ok, ¿cuál es tu entregable? ¿No? ¿Cuáles son los lineamientos del entregable de esta etapa del proyecto? Y que ese lineamiento sea como que estándar para todos. Eso hace que se facilite de todas maneras el trabajo. Y yo les recomiendo que lo cuestionen mucho cuando entren a alguna empresa, porque a veces sucede de que, no sé, pues la empresa creció demasiado, creció muy rápido y los procesos no estuvieron bien definidos y claro, a la hora de la hora todos nos remangamos las manos y trabajamos como podemos y se hacen las cosas como se pueden, pero a la larga, si tú quieres generar más proyectos, porque normalmente es así, siempre está en crecimiento de la empresa o busca eso al menos, sí tienen que tener un orden, ¿no? Entonces las metodologías ágiles de todas maneras ayudan a eso y eso también ayuda a que su rol esté bien definido, ¿no? Entonces, no que hagan todo por hacer, sino que sepan bien qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un casito, lo cuento chiquitito nada más, que, por ejemplo, yo conocí a una persona, ¿no? Que cuando llegó a nuestra área, no tenía muy claro, se la contrataron porque, oye, necesitamos más gente y le dieron, ¿a qué va a hacer cuando entre? Entonces le dieron como que muchas tareas y esta persona como que no brilló en el área, ¿ok? No brilló en el área, pero cuando se cambió de trabajo, ¿no? Se fue a otro trabajo y después me dieron pues referencias de él, oye, qué tal esta persona, ¿no? Como lo máximo, me dijeron. Y no era la persona tal cual, sino era porque no tenía muy claro las tareas que tenía que hacer, ¿entienden? Entonces, eso también evalúenlo cuando busquen algún empleo, ¿no? Que los roles estén definidos. Sí, es algo muy, muy importante, muy interesante. Tampoco no creerse el superhéroe, ¿no? O Sí, sea, a veces sí, sí, a veces yo, y eso es algo que he aprendido y se aprende, creo, durante el tiempo, es cuando digo no creerse superhéroes, no querer abarcar tal vez todo o no querer, ¿no? Inmediatamente hay procesos que siempre se tiene que respetar en el trabajo. Bueno, ya no hay más consultas. listo. Ahí agradezco a Brigitte por su espacio, por su tiempo en el cual nos ha compartido un tema muy interesante que es, creo que muchos de los chicos les interesa bastante, que es el tema de cómo ser data scientist en el proceso y no morir en el proceso, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Como se Muchas han dado gracias a ti. cuenta, sí, como se lo han dado cuenta, Brigitte no ha enfatizado una herramienta, ha dicho siempre que es dependiendo cómo es la situación, cómo es uno de los detalles, siendo ella estadística pura en San Marcos, y sobre todo ver siempre perfil, ¿no? Yo siento que, y eso también te lo comenté, que un estadístico o una ciencia pura respecto a un ingeniero es muy distinta. Siento que Sí, cuando yo te pregunto algo técnico a ti, tú me lo respondes de una manera tan, como que minuciosa, que es muy interesante. En cambio, un ingeniero siento que lo aplica mucho más rápido. Y es algo que yo es siempre parte lo del estoy, perfil. sí, Es es parte de su parte, exacto, es perfil. parte del perfil. Hay empresas que funcionan así, otros que inclusive para parte de investigación también es muy interesante por todo ello. Inclusive en el chat está Pablo Janet, que ella también es estadística pura en San Marcos. Y justo hemos tenido la oportunidad de conversar y sí, siempre me menciona eso, ¿no? Que a veces los chicos quieren aprender una herramienta o Python y se olvidan de lo más fundamental, ¿no? Aprender la parte, tal vez el núcleo de todo esto. Te agradezco bastante tu participación. Ahí no sé si tienes Sí, algunas últimas palabras para los chicos y sobre todo que no desistan, ¿no? Que la matemática no es sí. complicada y si no te gusta, ya otro camino será.
Claro, de poquitos, como siempre, ¿no? No, nada, creo que lo he llegado a decir todo. Nada, que tomen ese reto, ¿no? Si realmente lo quieren hacer, si se han conectado, se han tomado el tiempo de escuchar, ya sea 15 minutos, 10 minutos o toda la sesión, quiere decir que realmente está, ¿no? Está el bichito de querer eso para ustedes. Entonces, tomen las riendas, ¿no? Tomen las riendas o sea, pónganse los pantalones de adulto y digan, ok, si quiero lograr esto, ¿qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, el camino está Evitar cantado. la procrastinación, Ah, es sobre todo. importantísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, a veces Paso a eso de paso. ahí es nuestro mayor. Sí, paso a paso, inclusive algunos que se llenan de PDFs, se llenan de cursos y no saben por dónde empezar, ¿no? Y para que No, lo puedan, para que lo puedan. Es algo que le digo, chicos, si van a empezar algo, empiécenlo, aváncenlo y termínenlo, ¿no? Es complicado si, como dijo Brigitte, depende del perfil. Si eres matemático, estadístico, físico, te va a ser más sencillo llegar a ser data scientist porque tienes ya las herramientas matemáticas, estadísticas bien definidas. ¿No? En sí. cambio, ingeniero se te va a hacer más complicado, pero más complicado se te va a hacer cuando eres un marquetero, eres tal vez un administrador como Diego. Diego nos contó que al inicio, pucha, lloró sangre, pero mira, cómo poco a poco Sí, fue claro, es su jefe. estadística. Sí, sí. Sí, Diego ahorita es jefe de BI en Molitali, entonces es Ujú. algo que siempre yo digo, siempre es si a uno dicen, no, yo soy, a Diego pongo de ejemplo siempre, mira, si él pudo y él estuvo ahí, imagínate, ¿no? O sea, obviamente que le costó, y mismo me decía, o sea, obviamente Sí. que conversando con Diego dice, pucha, yo la verdad para ser data scientist me costó bastante porque no tengo el nivel también que tienes tú o un ingeniero en matemática, pero al final es algo que él tuvo que Claro, y aprender es para súper poder llegar. talentoso y es un pro con todos los casos que ha visto y que ha desarrollado. Ya tenemos acá en su oportunidad, Diego, para que nos cuente cuál ha sido su camino, Invítalo, porque invítalo de créeme todas que es maneras. un caso muy, muy interesante, que todos ustedes, inclusive algunos los puede motivar, como otros, a otros no, pero, o sea, un administrador que trabajaba haciendo, bueno, cosas de su carrera, De que pasa recursos a ser humanos. data Está en scientist, recursos humanos, me dijo. estaba en recursos humanos, pasó a ser data scientist en su momento, inclusive dictar cursos de Machine Learning, Data Scientist, toda esa parte de ahí en Claro, Python, ahora ahora es dicta en jefe de BI. CRT, dicta en varios sitios incluso. Sí, 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 es muy, inclusive ya tiene su maestría realizada en ello. Pero sí, bueno, Chile, sí. sí, 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 habrá oportunidad de tenerlo acá también a Diego, gracias a Dios tengo muy buenos amigos que siempre están dispuestos a apoyar, entre ellos Brigitte, Diego y los demás también son muy buenos amigos míos que siempre los considero y es más que todo agradecer a Brigitte por su tiempo. Recuerden, si ustedes quieren ser data scientists, siempre tienen que tener los pies sobre la tierra, estudiar bastante y ver tu perfil, cuál es inicial, ¿no? Y hasta dónde quieres llegar. Gracias, Brigitte, por acompañarnos el día de hoy. Muy Chao, agradecido chao, chao, a chao. todos ustedes y ya será una próxima Gracias, un oportunidad. gusto.